es una yeta, tan yeta Nelson, que el primer día en España hubo apagón general. Ay, mi Frielson. Sin papa, sin luz. Qué fuerte. ¿Qué falta? Fuerte, no. El anticristo nació el día que se casó Nelson. Pará. Che, un detalle. El Barcelona campeón, sabemos. Sí. Pero hablando No, del pero otro club azulgrana. que habla bien de eso. ¿Cómo que me- El otro club azulgrana. El representante de Paraguay. El número 1 en cuanto a hinchada. Según ellos. ¿Quién? ¿Y vos qué sos? Bien, Ellos. bien, Marcos. Bien esa aclaración. Según ellos. Y vos- Según ¿quién ellos. sos? Usted también piensa que es el más grande en cuanto a hinchada. Y lo Está es. bien. Y lo es. Cada uno tiene su Lo perspectiva. es. Cada día cava su tumba, Bueno. Bajas sensibles. Bajas sensibles en el ciclón de Barrio A Obrero. pleno, Epa. Marcos. Para el partido contra Recoleta, Cerro no podrá contar con 3 de sus atacantes. El más sensible para mí, Jonathan Torres. Cecilio Domínguez, quedan fuera por precaución médica, molestias musculares. Y otra baja es, tras sufrir un golpe, el señor Francisco Chico da Costa. Che, pero no hizo con nada él. Epa. No, Por eso pará. hijo delantero de peso. Honestamente, yo digo, espera, díganme, ¿qué le pasó? Que en ese que se estiró pues lo único que hizo fue estirarse ahí la A mí pierna lo y que me llegar a la preocupa última también es jugada. Cecilio, porque Cecilio juega un partido y después se lesiona 3 meses. Eso es cierto. Eso es cierto, pero... Pero igual pues te da algo. Chico no a es pesar- baja, dicen ahí en el chat. A pesar de que ponele, bueno, no está Cecilio por tantos meses y vuelve, pero vuelve y marca goles. Y después se caga de risa cuando erra. Sí. Cecilio está en la mira. Vos sabés que hay La una mira. jugada que a mí me da rabia. ¿Cuál? La que dejan pasar la pelota. Y en el pase famoso tocas el L1 Ah. y deja pasar la pelota. ¿Entendés? Y eso hace Iturbe y deja pasar la pelota para que Cecilio venga y le pegue. Y tanto quieren hacer. Impresionante. Pase sin pelota. O sea, normalmente vos ves que hacen eso. Todas las horas. Y muchas veces erran. La vez pasada, por ejemplo, Cecilio era su oportunidad de pegarle al arco. Ajá. Y dejó pasar. Y después O había le otra- pifió. Y, no, en lo de... Dice, Marecos, hoy debut y Moja ya debutó, Marecos. Iván Marecos. Ya debutó. Su último gol fue ante Recoleta. Fecha número 16. Justamente venía de jugar la Copa Libertadores sub-20, ¿verdad? La sub-20 y jugó contra Recoleta. Ese fue su primer gol. Capo... Pero ahora es la 16. ¿Qué? La fecha 8 serían contra Ahora es la Recoleta. 16. Ahora es la 16. Sí. No, pero contra Recoleta te digo su gol en la... ¿Primera rueda? No, él no jugó todavía... No marcó todavía con la primera. ¿Quién? Y el chico. Ah, no tuvo minutos contra Luque, creo Contra que fue. Luque. Pero lo Tuvo que voy, minutos. su último gol fue en... ¿Cómo se llama esto? En la sub... La no sé si sub- son- La reserva. Inferiores. La Ahí está. reserva. la Inferiores. reserva. Ahí está. ¿Por qué no viene el hurrero de Nelson? Muchachos, Nelson ya está de vacaciones. Nelson... De luna se- de miel. Bueno, luna de miel, vacaciones. Ah, y sí. Claro, o sea, pidió sus vacaciones para casarse y dice luna de miel. Sí. Él se está yendo a Europa ahora mismo. Nelson se está yendo a Europa. Una semana de vacaciones, después luna de miel y después vacaciones otra. Claro, o sea, él va a volver no sé cuándo. 3 semanas. Tres semanas. En 3 2 semanas. meses, dije. No, ¿cómo que 2 meses, Benjamín, mal educado? Formativa se Benjamín llama, no inferiores, Marcos. Salamín. ¿Cómo se Luna llama de la miel reserva? a oscuras. Y a oscuras normalmente. ¿Eh? No sé, pregunto. Ah, no sé. Luna sin miel. No, en enero no fue su vacación. No, fue en enero. Yo estuve de vacaciones en enero. Mis vacaciones son en enero. No, Yo, es vos planillero. sabés que yo creo que voy a adelantar mis vacaciones, Gerard, ¿eh? Porque si salgo Te cuando mereces, Marco. inicia el campeonato, me matan los perros. Tiene que ser antes que inicie el campeonato. Ah, mananga, yo pensé que ahora ya ibas a salir. No, Y todavía tiene no. que ser entre finales de diciembre y Sí, comienzo por ahí, de enero. Por ahí. A mí por me aquí gustó no. tus vacaciones pasadas. Me gustaron tus vacaciones pasadas. ¿Por qué? Y es así escondidito, así.
pulcrito, así como para que no se pille más o menos. Ahora tú- Mamá quería un cepillo todito, así no que... publicado. Epa. Sí. ¿Cómo puedo comprar entradas para Brasil versus Paraguay? ¿Eh? Pues es No, que es pero una Uruguay pregunta acá. que se No, no, hace, pero se quiere, para ir allá. para la gente que quiera ir. Ah, ¿se quieren ir los muchachos? Y claro, hay gente que Normalmente se quiere ir a compra vía Brasil. agencia. Sí, Las sí, sí. agencias suelen tener, las agencias de viaje te ofrecen el combo y ya te mandas. Completuki. Completuki. Estaría bueno ir, la verdad. ¿Me pasás el lapicito que está ahí arriba de TikTok, No, papá? a mí no me Voy a anotar algo. Papá. Es Gestión. Vos sabés Como lo que lapicito, es sí. ir. Gestión Yo, Marco Moreno. yo veo este planteamiento. Sí. La albirroja clasificando al Mundial en Brasil y a Ancelotti en la banca del equipo rival. No comemos carne. No. Ah. Nosotros tenemos aura. ¿No papá. comemos 4, decís? Es nuestro momento, es el momento de Paraguay. Con un empate allá yo creo que podemos clasificar. Ojalá Dios quiera que ganemos acá a Uruguay, sumemos y allá con un empate. Con Ancelotti en banca. Tengo miedo, Belén. Aura. Tengo miedo. No, pero yo estoy diciendo lo que puede pasar nomás, no malinterpreten. ni nada. Ahí Torreal dice, lastimosamente se pierde el invicto de Alfaro en Brasil. Gente sin ánimos de mufar. Apaguen el micrófono de Belén, apaguen su micrófono. Le cogemos a Brasil, dice también ahí. Mira Muy quién buena apareció, la... gran tempo argonauta. Argonauta, malo de Franco, No, ya no gran quiere ir a tempo. tomar sopa de Gran pescado tempo. conmigo. Alfaro educará a Ancelotti. Jugó Nacional. Sí, Ganó Guaraní, papá. Ganó Guaraní. ganó Guaraní. Frenchy. Ayer empató Guaraní, Luque, el legendario. empató Libertad también. Na, na, Se está na, frenando na. Libertad, ojito. Qué feliz Pero voy a ser si su sale. ventaja es muy grande. A ver cuánto podemos... 7 puntos y hoy gana Olimpia y Cerro. Se quedan a 7 puntos, Guaraní está a 6. La diferencia con Olimpia Pues 25 tiene. es que Olimpia tiene que jugar todavía Contra Libertad. contra Libertad. Y tiene que restar. Bueno, Claro, ponele hay que que, ganarle. O sea, si, ponele que los si Olimpia dos- hoy gana y Olimpia te gana el clásico, tenés que ganarle Libertad, Ponele que obligadamente. gana el clásico. imagínense sabemos. el partidazo que va a ser el clásico. Depende del resultado de hoy. Pasa Si que- los dos ganan hoy, Sí. van a ir a ¿A qué hora juega 28. Olimpia? Pasa que Las 6. las 6 de la tarde. Después juega Cerro. Pasa que si el que gana el clásico sigue en pie. Y ahí está, eso es lo que digo. ¿Entendés? Si hoy los dos ganan en el clásico va a ser a muerte. Si Igual- es que los dos ganan hoy. Igual yo creo que, ¿Vamos a estar que en el, la olla? que el que pierda. Sí, vamos a estar en la olla. El que pierda el clásico. Si Cerro pierde el clásico, le va a pesar mucho más. Por Martínez. También, claro. Yo creo que Para usted saca técnico si Cerro pierde el clásico, No. ¿no? ¿Seguro? No. Cerro si aguanta. pierde el clásico y pierde la próxima semana, Cerro recibe a Palmeiras, ¿no? Palmeiras, sí. Cerro, yo creo que Uy, qué Cerro Porteño semanita. ahora está más... ¿Obligado? Bueno, está más... Se fija más en la Copa Libertadores que en la Copa de Primera en cuanto a Martínez. Pero ¿y si gana hoy, Marcos? O sea, vos estás diciendo que Cerro le puede entregar el clásico a No, Olimpia. no, jamás dije, che, Cerro, que mete palabra en mi boca, mi rey. No te estoy No, preguntando. yo que No me vayas a retar. No, pero Saluden vos le al puedes retar a todo el Chueco. mundo, yo no puedo retar, ¿vio? Pero yo no te estoy retando, Marcos. No, pero nada, mete palabra en mi boca, boludo. Bien. Porque vos- No, pero yo creo, o sea, puede ser saca técnico, el clásico, pero conociendo a Cerro no le va a sacar a Martínez. No, por ahora no. Yo creo que No le Cerro va a sacar a no vamos a estar Martínez. tirando plata al pedo. Eso es lo que yo creo. La verdad. Y sí, pero no creo que le saque, ¿eh? No creo que le saque. Igual Cerro tiene que jugar y tratar de ganar el partido en su casa con su gente. Recordando que Olimpia le ganó en el Defensor del Chaco. Sí. Se remontó a Olimpia. Gracias, Franco. ¿Vos sos vos? Franco, ¿Vos sí. suscribiste? Ya es automático. ¡Gracias, Franco! ¡Gracias, Franco, por la sub! ¡Qué grande, Franco! ¿Qué es lo automático se hace? Franco se suscribió. Hace 5 La meses te chiquinita. suscribí. Pelea de inválidos. ¿No? Che, ustedes chat, suscríbanse. Che, suscríbanse, pues. Hay vaya. premios. Paguen. Voy a subir a mi historia de ese video ahora. Paguen. ¿Cuál? El de Instagram que Marcos nos ayudó a hacer, donde nosotros decimos que si llegamos a tantos seguidores regalamos las camisetas. ¿Qué es lo que hace? Psst, así. Ah, chaval, Benja, claro, Benja. Ah. IG de la Barbie. ¿Eh?
Ah, te piden tu soy Instagram. Barbie, No pero tengan mi- amigos como Franco, dije que no Belén va al Rivas. casamiento, se verán amigos Nicolau nomás. Claro, ¿cómo que no va a estar? Claro que estuve. Claro que ridículo. estuvo. Me fui temprano, pues estuve. Estuvo Franco, se fue al casamiento. Franco estuvo. Yo me fui temprano Mucho nomás. pues. tiempo. Sí, Fue no, temprano. Franco estuvo en la Sí, Dio el iglesia. verdadero terror y se fue. No Yo podemos- le digo algo, Franco acabó de romper su coso. Yo tengo una idea. Tu pacto. ¿Cuál es mi pacto? ¿No sabes qué dijo cuando Y que vos no tenías que empezar iglesia si querías que Cerro salga campeón de la Libertadores. Eso no tiene nada que ver con el negocio que hice con... Bueno, se fue. sí. El negocio. Una rosa para Belén, dice Alejandro. Gracias. Alejandro. Yo tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Antes de seguir con tema fútbol. Sí. En la segunda hora podemos reaccionar al video película de la boda. Claro. Me gusta. Está hay todito que en ver. Instagram. Yo quiero mostrar el trabajo táctico que hicimos con Mortero. A la hora de que yo agarré la camiseta. Voy a contar un poco algún ratito en tu oído. Permiso. A nivel compañero. A pleno con los muchachos, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paguen, Y salió con todo en... ahorren de su merienda, no coman. Alguien no duerme en su casa hoy. Ay, mamá querida. Bueno, Franco pidiendo a ellos, a los jóvenes que pongan plata. Parecían cardenales los de pasiones y no. Porque ¿quién? Nadie va a leer mi sub. Piquinquidú! ¡Qué grande, Piquinquidú! Gracias por la sub, Eso que tenés que mandar Pinguinquillo para que se vea. No, pero está ahí. Ah, muy bien. Tiene el símbolo de 1. Entonces, una de las primeras subs. Súper bien, Piquinquidú, Un Qué saludo a grande, Nelson Piquinquidú. Rivera, Pero disculpanos que acá Benja no nos avisa. Y voten en el chat ahí. No, pero yo te digo el coso. Sigan pagando ustedes, sigan pagando después. Primera víctima. Yo voy a decir algo. Los subs, dentro de poco van a tener regalos. ¡Epa! Así nomás, chat. ¡Epa! O sea En que nuestro Instagram está. También. De que si llegamos a 10.000 suscriptores en No, pero Twitch. no, en Twitch, no, en YouTube. Perdón, en YouTube. Pasa que, bueno, yo te voy a explicar. Eso es en YouTube. A 5.000, Pero en pero- Twitch Mm, se puede también regalar cosas. cosas para los que se suscribieron. ¡Epa! ¡Qué gusto! qué Para gusto. los que están suscriptos. Qué ¿Me bueno. odias, Pico? Dice Pinguingu. No. Con que estaba en la transmisión. Sí. Estábamos ahí, muchachos. ¿Creen Estábamos que ahí. Cerro y Ahí está, Olimpia- Juan. Muchas gracias, Juan, por la sub. Dejen de robar al pueblo, por favor. Juan Rolón. Bienvenido. ¿Qué Vos- dice? ¿Qué pasó, Franquito? ¿Creen que Cerro u Olimpia pueden seguir peleando el campeonato? Claro. Sí. Ahora más que nada. Hoy ganan los dos y re. Sí, Libertad se frenó en los dos últimos partidos. Vos sí que Olimpia le va a sacar. Libertad, Yo dije- Libertad regaló, Libertad literalmente regaló Puntos. regaló 5 puntos. ¿Verdad? Regaló 5 puntos y perdió. En los últimos 3 partidos perdió 1 y empató 2. Así fue. Ah, sí, fue así, es peor. Perdió Porque, uno y porque, empató ahí, dos. porque ahí regalaste 7 puntos de Sí, 9. Claro. Solamente sumaste 2, regalaste 7 puntos. Demasiado más el empate de Tembo en el clásico. No. Hablando de Copa Si, local. si en el clásico hay un empate, ya es para No, cerrar todo. no, Si en el clásico hay un empate, primero que nada, no le sirve lo a Cerro. Ni a Olimpia. Ni a Olimpia. Vamos a hablar como si Olimpia es superior futbolísticamente. Pero está en, mejor relatado. en tema de clásico sí es superior a Olimpia. Bueno, por un partido. No, por varios. No, si hace 1000 días que no le ganan a Olimpia. Para Pero mí- porque empatamos 250 Y partidos. bueno, ¿qué? iban a ser más días si no le ganan a Olimpia. Si se empatan no le ¿Cuántos sirve a empates nadie. Victoria Olimpia tenemos? Y Olimpia tiene como 3 victorias por ahí y hay Y 7. 600 empates. 6, 7 Gracias, empates. Kevin. Grande Kevin por la sub. ¡Qué grande, Muchísimas Kevin! gracias, Kevin. Che, 3 Vamos. subes en un día, ¿eh? Vos sabés que Guaraní 4. realmente si no... Por culpa de ellos están en 6 puntos. Podían haber estado un poquito más cerca porque en partidos así claves importantes perdieron puntos. Por ejemplo, a 2 de mayo en la primera rueda se fueron hasta Pedro Juan, me acuerdo, un lunes de mañana a ganarle. Y en esta segunda rueda perdieron contra 2 de mayo. O sea, son puntos que le podían haber acercado un poquito más, ¿verdad? O sea, podían haber estado a menos puntos, a 5. Darío Ay. Benedetto no llega para el clásico. El delantero de Olimpia, según Bruno Pon en la Rock and Pop, no llega
para el clásico del fútbol paraguayo este sábado 3 de mayo. El peor terror de todo futbolista extranjero. Ya pasó con Podolski, que iba a venir a Olimpia y al final no vino. Dengue. Dengue Yeguma. Está con dengue, Darío Benedetto. Está con dengue. Dengue. Muchachos, hay que felicitarle a la gente, ¿eh? Porque Isaías SCP, Kevin regaló 2 subs. Gracias, Kevin, ¿eh? A Isaías SCP, a Matías Ramírez. Anotá. Está todito anotado. Tenemos toda la lista de los subs, ¿eh? Todo de los subs. Tenemos toda, ya superamos la meta. 11 subs hasta ahora, ¿eh? Ey, muchas gracias, Kevin, en serio, hermano. Mira, Qué grande. miren, chat, que entre los subs puede haber sorteo, ¿eh? Sí. Puede haber regalos. O pueden haber muchas cosas más, tranquilo. Claro. Tranquilo. ¿Sabes Es más, yo quiero proponer algo. Ya, Piro. ¿Qué? ¿Quieren subs? ¿Qué vas a hacer? Van a tener subs. ¿Qué vas a hacer? A ver. Espera. ¿Qué? ¿Tenés para ello, Franco? Les regalo suscripción. ¡Vamos! ¿Qué- Bien ahí. qué vas a hacer, Franco? 10 subs para el chat. A ver, Franco. ¡Qué ¡Qué grande! grande! ¡Qué grande, patroncito! Qué gran. Diez subs Ahí para el está. chat. Bien, Ahí está. Ángelo. Mira. Fed, Lenny, Tío Ramón. Franco. Votar. Votar lista 18 cinco. subs, boludo. Franco da Rosa. Tarjeta al tío Dani, ridículo. Yo copa este. Por favor, si es que vas a ser político, Franco, hace tu foto con una rosa. ¿Quieren más subs? Bombores. Entonces, Franco Dale, da métele. Rosa. Más subs. ¡Dale! Ya, mi celular está en TikTok ahora, no se puede. No se puede. Gracias, Dani. ¿Eh? ¿Qué onda, pelo perro? Fleitas. ¡Qué Sí. grande, Fleitas! Para mí que tiene que jugar Roberto Aire en breve, ¿eh? Sí, porque ya estamos jugando ya. Hay que... Benja. Roberto Vamos Aire ya. parece que tiene que entrar. Para tener Tiene que dengue entrar primero- Roberto Aire. Este no entiende un Está en carajo. comunicación, Roberto Aire. Dale a aceptar. No, mentira. ¡Amigo! ¡No! ¡Prende el aire! ¡Prende el aire! ¡Venga! ¡Despertate alguna vez en tu vida, papá! Vos me pensás crecer en la vida, hermano. ¡Despertate! Mira cómo Marco creció. Buena, Benjita. Venga, está Está al aire. Está al aire. ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias, DJ Pitriqui. Ya Pirona, cae hasta $14 y Realmente baja la Franco es caña. el que No, pone, papá. $14. Viste, Fe, ahora no llores. No llores, Fe. Bueno, vamos a hablar de fútbol, por favor, les Sí. pido. Bueno. Vamos a escuchar audio. Una vergüenza. Yo voy a empezar diciendo y quiero escuchar a la gente en su audio. 09. 86 15 21 80. Qué vergüenza que Benedetto tenga dengue y no juegue, hermano. No puede ser que hasta el mosquito te persiga. En serio, el tipo está, no sé, tiene que ir a misa, sanación, cada cupé, ida y vuelta. ¡Kevin! ¡Qué grande, Kevin! ¡Amigo! ¿Qué ¡Güey! pasó? Te está haciendo competencia. ¿Qué pasó? Dale, contestale, güey. Contestale, güey. Contestale, güey, Franco. No puede ser, No boludo. puede ser. No puede ser que Contestale, güey. Se Qué está grande enojando. Kevin, Se enoja. Se enoja y no. Ojo. ¿Qué? ¡Epa! ¡Se enoja! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Epa! Cuénteme. Se viene. Me siento Benja, cuénteme. Hacía mucha plata de antes. Audio, 096 15 21 80. Y sí, dice acá. ¿Hay audios? Epa, acá, venga, vos tenés el acceso al WhatsApp de Pasión, ¿no? Con que 50 subs y te volví a teñir el pelo. Perfecto. Si alguien dona Ahí va 50 llegando, subs, sí, ahora sí, me, esas me, cosas. me tiño mi pelo. No Hay gastan videos $150 de por que el te teñido de escribe. pelo de Coque, por favor. Video. Si alguien dona 50 subs, me tiño el pelo, sin drama. Dale. Sin drama. Bueno, hay audios. Likes y son sub. Likes y son sub. Like. Che, lo perro, qué puta alta pinta se mandaba Coque en el casamiento de Nelson. Parecía eso que recién empieza a traficar droga. No. Recién Pablo Cobaritera. Primero para tener dengue hay que tener sangre. No. Benedetto no tiene dengue, bola. ¿Qué? Primero para tener. Pero Ana, yo sí no me quedé en la peor época para que te den, porque no hay casi mosquito por el frío. ¿Saben qué, muchachos? Yo quiero comprometerme a algo. Donale tu sangre. No. Voy a hacer un paréntesis con el tema de la sub, el tema mucha A gente ver. se estaba. Y sí, dice. ¡Ah! ¡Ya salió el Excel! Ya los perros ya están tirando, ¿eh? ¡Salió el Excel, muchachos! ¡Epa! A la puta, pero Libertad tiene que pelear contra Trinidense y 2 de mayo. Tiene que empatar. O sea, Libertad en los 4 últimos partidos no tiene que sumar un punto de 12.
Mamita. Pero esto es para que Olimpia salga campeón. ¡Claro! Olimpia Guau ganó todo su partido y empató con Cerro nomás. Este hizo el Olimpista, evidentemente. Y obviamente, Franco. Y Cerro puede empatar con 2 de mayo, que es el último de la tabla, General Caballero. O Bueno, sea, para hasta hoy en día, ¿quién es merecedor sacando la libertad? Guaraní. Guaraní, legalmente. Olimpia. Olimpia. Guaraní, Yo, Verica. sí, sin ser termo. Olimpia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero justifique su respuesta. Mirá que no estoy sacando siendo la termo. libertad. No estoy siendo termo, es sin ser termo. Para Nenazo. mí, el campeón tiene que ser Olimpia. ¿Por qué? Definición. ¿Por qué? No. Mira que Nenazo es Franco otra dijo cosa. Guaraní, me sorprendió, ¿eh? Y pasa que Franco no le quiere a su club. No, yo no estoy Franco no le sobretado. quiere a su club. Yo no estoy sobretado. Yo soy sincero. Yo Cerro tampoco. No se merece ganar la apertura. Yo siempre fui termo. Cerro no se merece. Ojalá Para mí ganemos, merecedor pero no se merece. Guaraní. Olimpia tampoco se Ah, o merece. sea, vos estás diciendo que si Cerro sale campeón no vas a festejar porque no se merece. Me iban a volar y a salir Espera. frente a Americano. Lo podían pegar por la muralla del Club Olimpia. Eso está ya. ¿Quién la tiene más difícil Ya a me partir de ahora? A Pero... ver los partidos. Pero yo creo que el que más se merece es Guaraní, ¿verdad? Sin ser termo, porque vos estás siendo muy termo. No, yo no estoy siendo Olimpia tiene termo. un partido contra el Libertad. Sí. Claro. Ese es el partido directo. ¿Quién caja? realmente. Chic, ching. Sí, si es que gana Franco los Olimpia, le chic, ching. ama a su club. Muchas Que gracias a decís, todos. muchas gracias a todos. Solamente A todos. Fede que está. Bueno, ahora Guaraní, muchas gracias a todos. Cerro. Solamente Fede dije. Brother, Bueno, Sí, sí, sí. Imagínate, después del clásico Ajá. de Olimpia Cerro Olimpia, viene Guaraní Cerro. Partidazo. Guaraní. Guaraní El Cerro. legendario. Olimpia va con General Caballero. Guaraní le el queda a Mediano legendario. después. A Olimpia le queda 2 de mayo, a Cerro General Caballero. A Olimpia le queda Libertad todavía. Olimpia Libertad. Claro. Cerro Ameliano, Guaraní Luque, Olimpia Reco. Olimpia Nacional. ¿Qué termo anda Rorro Pirrorro? Rorro Pirrorro. Igualito. Bien, chat. Igualito. Ustedes saben que yo le vi a Rorro la vez pasada. ¿Quién? Rorro Medina. ¿Cuál de Sí, todos? Rorro Ah. M. Con el Rolls ¿Cuál es? Royce. King Car. ¿El Apareció la King Car ¿Quién es Rorro? con la Lady. Espera, No ofendes. no me dejaron Espera, decir espera, que lo que quería ahí está decir hace Rorro, ahí está rato. Rorro. Dejen hablar al Rorro Pirrorro. Rorro Medina. Al agua pato. Al agua pato, King Car. Yo me comprometo, Ya. Fue ¿Se polémico. compromete? me comprometo a que la gente que se suscribió, viste que la gente del sub tiene un como una insignia al lado. Yo me comprometo que la gente que tiene sub ahora va a tener una insignia personalizada. Bien. También van a haber beneficios para los suscriptores en Twitch. Espero que Y montes. también emotes que solamente los suscriptores van a poder usar. Un emote de Marcos, por ejemplo. Sí. De Marcos cuando se estaba secando acá. No, Por ¿cómo ejemplo, vale? Vos aplaudiendo. ¿Se imaginan un emote así? Bien. ¿Y vos, pero qué? ¿Y vos? Y yo puteando, por ejemplo. Se Para puede mañana, ser. mira, ese- Puede haber un emote rubio. Hay, ¿Qué puede se compra haber. de hype? ese- abrí, puede ser. ¡Ale pues! ¡Dale, pues, venga! ¡Abrir! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abajo! dice. ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga, antes que se acabe! No, No, no te no. puedo creer. Abrir, pues, amigo. Abrir, ahí, andate. Ahí está, Yamigo. Ahí está, abajo. Abrí el cojo. Derecha. Derecha. Yamigo, derecha. Derecha. Ahí, ahí, ahí. Derecha. Ahí, arriba, ahí se dice abrir. Derecha. Derecha. Mirá a tu monitor vos ahí. Ahí, dale. Bajana, desliza. No. No. Acá nada. Mandá ese. Y dale. Chuchu dice. Y Y dale, mandar. Mandar. Enviar. Enter, mami rey. Enter. Enter. Mira tu monitor. Macanaco. Ya se fue. Cats cat hey. Bueno, y sigo. También me voy a comprometer a armar los puntos del canal. Que la gente tiene como 120.000 puntos. Eso me comprometo de armar con la gente para que puedan canjear entradas, que se pueda canjear, qué sé yo, un stream en Pasión, muchas cosas. Hay Bueno. que ver cómo, pero tienen que llegar. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por la ¡Qué sube. grande, Jorge! Para mañana o pasado ya van a tener emotes y todo. Acuérdense, porque si no, puede llegarle mercenario, vende patria, no te importa los pibes. Acuérdense lo que está diciendo. Cierto. Acuérdense. Bueno, y si hago, acuérdense de que no confío en mí. Yo nunca Cierto. confío en vos, Google. Por eso. Audio. Claro, una camiseta Paraguay también, una salida con... No, maleducados. Audios.
Pero muchachos, me tocó la Beluelo. Hola. Que puta se prende el campeonato. O sea, no, Libertad ya iba a salir campeón. No, se está poniendo en freno de mano, será. Y Coque, le extraña seguro al Tucu. O sea, ayer hizo un partidazo. O sea, realmente partidazo hizo Tucu ayer. Y ahí le dejo un video para Marquito. Entra por el 494 con terminación a ver cuál es el video que nos está mandando nuestro querido amigo Saca. Revisana o anda. ¿Quiénes dijimos acá que el campeonato se prendía todavía? ¿Eh? ¿Quiénes dijimos? Qué buenísimo. Yo. Vos y yo Vos dijimos, también. ¿verdad? Sí. Pero igual falta todavía, vamos a ver. Se va a prender. Se prendió, claro. Libertad no va a salir campeón. Coque rejala. ¿Eh? Coque Libertad no Rejala. Voy a estar diciendo que, No que va a Libertad salir no va a ser campeón, Belén. No, ¿para qué? Libertad no va a ser campeón. No va a ser campeón. Ahí está. Felicidad, Oye. Libertad. Felicidad, Libertad. No va a salir. ¡Qué mal educado! Pero muchachos, me tocó la Beluelo. De vuelta. Que puta se prende el campeonato. O sea, Ese no es el mismo que reproduciste, papá. Ah, y volvió a enviar al brother. Ah, dice, felicidad, Libertad, dice ahí el chat. Audios. Chat, por favor, díganme qué quieren que ponga de motes. Ahí el decano ya dijo el tema de familia. Tradicional en todo a ti. ¿Eh? Mamita. Qué malo es. Eh, Qué malo es. Hoy Marcelo Gallardo llamó hoy al director de estudios del secundario del Instituto River Plate para pedirle suspender y reprogramar el examen virtual de geografía que debería dar hoy un tal Franco Mastantuono. El DT le solicitó frente a la preocupación que le confesó el alumno, ya que no pudo prepararse para el examen virtual debido a su participación en el Superclásico. Algo de malo tenía que tener Un Mastantuono, crack, ¿eh? un crack, un Qué crack. ¿Te golazo. imaginas? ¿Te Nosotros imaginas? no podemos pasar esos goles Aura. acá. ¿Qué? El No nombre. se puede pasar acá esos goles, Creo que no. ¿verdad? Porque fue un golazo. Aura. Fue un Masta profe, dice bien Franco, ayer te... ¿Eh? Como lo que los argentinos fabrican. Él es jugador de la casa. Sí. Sí, ¿Cómo lo que Mastantuono, fabrica? O sea, para mí, viste que ayer se hizo viral en Twitter, se estaba hablando mucho de la similitud que hay con el gol de Messi que le hizo a Nigeria en el Mundial de 2014, creo que fue. Es igualito. El gol Es igualito es el el gol. jugador más joven de River Plate marcando un clásico. Un golazo, su primer gol en un 17, clásico. ¿verdad? Había un bostero Sí. que, 17 años. que estaba justamente viendo el partido. Mm. No me acuerdo cómo era el usuario, pero dice, upa, este le va a pegar. Ya lo hizo desde ahí, ya lo hizo. Uy, le va a pegar el pibe. Y metió. O sea, imagínate, golazo. 17 Yo años. conozco un chat que a los 14 ya le vacunaba a su clásico. Ya, oílo. Ah, acá en Paraguay. Un chat. ¿Quién? El Cerro Porteño. No me acuerdo. Un 14 años ya le clavaba a los... ¿Cómo se llamaba? Fernando se llama. ¿Y dónde está Laura? O En bebé. Chile, jugando muy bien. O bebé. Jugando muy Qué bien. Oye, Mastantuono Obvio. puede tener contacto con Real Madrid y City. no, United de ese, para que esté informado. United. Pero vos sabés también. que él tenía como para hacer un segundo gol en el último minuto. Mastantuono. Ah, Mastantuono, sí. Sí, Ese no la chat- pasaron. Hay uno que hermano. no, que emboreó, ¿sabes? ¿Cuál? Uno tenía que pasar y, Y no. quiso ajustar. Sí, Colidio entraba. Sí, Colidio. Le pidió para... Le mandó a la quiso China. pasar. Sí, para mí, Buenas si él tardes, si él hacía ese muchacho. paso, pase, listo. Buenas tardes, muchachos. Hola. Buenas tardes, Belu Belu. Hola. Esta semana nada de pronóstico, nada de Ya pronosticar. pronosticó hasta el Eso tiempo. sacate de tu chi esta semana. Semana de clásico. Hasta el... Poné también mi imagen, Marcos. Acá, venga, te va a Es más, poner. no voy a estar luego en el clásico por eso mismo, si es que no querés, señor. En la cancha de Cerro. Ahora te digo luego acá. No, mirando no, no, la Belén, cámara. ¿cómo así? No voy a estar luego si es que No. no querés, hermano, que esté y no voy a estar. No, No, querés pronóstico no. ni presencia. No, pero tenés que estar, Belén, ¿cómo no vas a estar? Shembo. No. Bien ahí, vamos, Belén. Shembo así. Último número. Qué loco. Muchísimo ahí que quieren compartir. Ni su mamá sabe dónde está. No puedo velar, parece. Vamos, Coque, que se puede. El Real Madrid y el Argentino jugarán mientras esté Florentino, muy sobrevalorados. Audios. Olimpia campeón. Hola, apasionado de Melo Casinquets. El sábado tuvimos Copa del Rey. Jugaron Barcelona versus Real Madrid, donde el Barcelona termina llevándose la Copa del Rey con un 3-2, un partidazo. Por Copa de Primera tuvimos Guaraní versus Nacional, donde el aurinegro se termina acercando a la punta con un lindo 2-1.
Ayer se frenó el puntero Libertad 0-0 ante Emiliano en la cancha de Emiliano, donde los dos no hubo goles. Por división intermedia tuvimos Tacuarí ante Encarnación, donde Tacuarí gana sobre prácticamente a falta de 5 minutos con un 1-0 y termina quedándose puntero en solitario por la división intermedia. Rubio Ñu 1-1 ante Guaraní de Fram, donde Rubio Ñu desaprovecha otra vez la posibilidad de ser puntero. Ya van 2 veces que está desaprovechando. Y hoy tenemos Olimpia a las 6 contra Trinidense, donde Olimpia tiene la necesidad de ganar con su gente. Cerro a las 8:15 ante Recoleta. Y bueno, no pasen esto, yo le quiero mucho. Le está cambiando la voz, Y algo que me le iba a decir hace rato es que River se impuso 2-1 en el Clásico, le ganó el equipo de Boca 2-1 en el Monumental, donde River primero se adelanta, luego lo empata Boca, para que 5 minutos después luego meta a River. Y eso nomás, y bueno, no pasen esto, yo les quiero mucho. ¿Ese envió a qué hora? Ese envió a las 12:17 ya. Ah, porque no le felicitó a Nelson por su casamiento. Cierto, Pasión cierto. Kids. Mini Voz dice que grande Fleitas, que tiene su primera intervención. Hoy ya se suscribió. ¿Quién es simpatizante de River acá entre nosotros? A mí me gusta mucho. Yo conozco uno ¿Sos que es simpatizante? hincha de River, en Me serio, gusta. que es Adrián. Adri... Nuestro compañero. Nuestro compañero. Ujú. ¿Y vos, Marcos? La señora Silvana es de Ella es de River. Saludos para nuestra querida Silvana Saludos a Recursos García. Humanos. Marco, ¿vos sos más de Boca o de River? Yo soy más de River por Pisculichi. Formidable. Formidable. ¿Y vos, Belén? No, a mí me gusta River. River. Me gusta River. River Plate. ¿Franco? Me chupa un huevo el fútbol argentino, pero si tuviese que elegir, Boca. Aguante River, dice Jorge. Pasión Kids maleducado. ¿Por qué maleducado Pasión Kids? Ese Marcos Rojo es un exjugador, ¿será? Solito le cagó a su equipo ayer. Se hizo sacar amarilla. Se la dan gran... Sí, pero Campeón ¿cómo del Marcos mundo. Rojo, siendo capitán, le va a exponer así a su equipo? Perdón. Probable Pero del siempre hizo ciclón eso. de Barrio Obrero para enfrentar a Recoleta. Informa Dani Maciel. En el arco, Junior Gatito Fernández, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Damián Pérez y Daniel Rivas. Ok, se queda Mitad de cancha, Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Ayrton, Piris Damota y Pachi Carrizo. Arriba, Juan Manuel Iturbe, acompañado de Ivana Marecos. Es el equipo que presenta hoy el ciclón de Barrio Obrero. Partido interesante, partido en el que el ciclón buscará sumar, porque tiene que hacerlo ante el equipo de Recoleta. No, y aprovechar que Libertad se sigue estancando para poder pelear Eso es por lo que pasa, que cuando el podio. Libertad empata, me acuerdo de ese empate que tuvo Libertad la vez pasada, no me acuerdo contra quién fue, y Olimpia y Cerro empataron. Cerro empató contra Luque, Olimpia empató contra Meliano, si mal no recuerdo. Empate, Sí, sí, sí. fue que ¿Se no había acuerda? aprovechado. Sí, dos que fechas atrás. que dijimos que fue una de las peores fechas de toda la historia. Que Fue hubo horrible. que el único que ganó fue Recoleta 4-0 o algo así. Cierto, tenés razón. Sí, sí, sí. Independiente, papá, dice Fleitas. Yo soy más de... Vos sos más bostero, No, ¿no? para nada. ¿Qué es eso? Vélez te va a decir, Independiente. No, tampoco. Mi papá es simpatizante de River. Ustedes saben que Nelson entró al casamiento con la canción de Real Madrid. Sí, Ustedes no saben eso, chat. eso es cierto. Literalmente entró con... Historia que tú hiciste. Pero era con violín. Una locura, ¿ves? Sí. Me emocioné. Sí, la Yo soy gran. de Madrid. Y no podíamos creer que él estaba no podía. A la iglesia estaba entrando. A la iglesia estaba entrando con la música del Real Madrid. Historia que tú hiciste. Con la mamá. Sí. Historia. Chaco Forever. Hay video de eso. Hay video. Yo subí a mi Instagram. Mandana, para que se vea. No tengo nomás mi celular. Pasamos por. Yo le voy a mandar a Benja ahora. Benja. Video, dice. Tenemos que hablar también de el partido que realmente tenemos que ser honestos y vimos Bahí. Ay, se prendió Roberto Aire. Barcelona Real. Sí. Yo no vi casi, estábamos en el casamiento. Nelson estaba más nervioso por eso que por la boda. No le quemé, no le quemé. No le quemé a Nelson. No le quemé. ¿Qué le pasó? Pero dicen que fue un partidazo. Yo realmente vi a media nomás porque estábamos ahí luchando con la señal. Golazo de Osuna, dice por Koundé, asumo que Sí, por dice. Koundé. Golazo.
Pero, ¿ustedes creen que ese ¿Ese? fue... Sí, ese es. Que eso fue como para que Ancelotti tome la decisión de salir de Real Madrid? ¿Qué pasó? Está Vos grabando decís que- pantalla. Espera. Vos decís que hubo... ¿Qué? ¿Cómo? No. Pero en una final, en un No, clásico. vos estás diciendo... Para Pero vos Ancelotti. estás diciendo... No, me está para tirando Ancelotti. nada. Vos estás pero vos asumiendo, dijiste- chicos. Vos decís Camita que para eso fue- Ancelotti. Vos En decís... una final contra Vos, Barcelona. pero vos me brother. dijiste recién, vos decís que ese hicieron para No. que se vaya Ancelotti. Dijiste. Vos decís que esto fue como que colmó la gota del vaso para que Ancelotti se vaya, para que él Ah, tome esa decisión. Yo pensé que dijiste lo otro. No. Belén decía que Ancelotti iba a ser DT de Brasil. ¿Y por qué te piden eso? Ancelotti cada vez más cerca de la canariña. La Federación Brasileña está muy confiada en conseguir la luz verde para que Carlo Ancelotti sea el nuevo entrenador del equipo del juego bonito. Arabia Verde. La idea es que se incorpore incluso antes del Mundial de Clubes, lo que deja clara la urgencia por parte de Brasil. Emisarios de la Confederación ya permanecen en España para cerrar el acuerdo, aunque todo depende de la decisión final del Real Madrid. Si se concreta, Ancelotti sería el primer entrenador no brasileño en dirigir la canariña en una Copa del Mundo. Esto informó nada más y nada menos que Fabricio Romano. Ah, ¿te puedo decir algo? Adelante. Sí. Estoy buscando más la página donde anoté. Acá anoté. Ancelotti va a ser técnico de Brasil. Ahí está. Ahí está. Va a ser. Ahí está. Mira vos, Muchas gracias, Nelson. Belén. Muchas Nelson gracias, Belén. dice, ni estaba atento a eso. ¿Cómo Nelson no está escuchando la... Ni estaba atento a eso de qué. Del partido. Y del Partido. Ah, sí, Realmente. mentirosa, ni estaba atento. Mentirosa, No, vos sabés que dice. yo cuando el Real Madrid estaba ganando 2-1 con Marcos, o sea, Marcos me dijo a mí, vamos a avisar a Nelson. Mira, no se preocupó él. Y Nelson estaba... Casado. No me hable de eso, no me hable de eso. Me dijo. Sí. Yo Me también dijo, le dije. no, tranquilo. ¿Sabes no, qué? Esto es real lo que le voy a contar. La primera vez que yo le veo a Nelson, porque yo no me pude ir a la boda, a la iglesia, le veo a él en el lugar. Y cuando nos saludamos ahí por primera vez, Nelson, ¿qué tal? Felicidades. Está ganando en Real. Y él me dice, no me hable de eso. Me doy la vuelta y veo gol del Barcelona. No, Belén, no, Belén. No, Belén. Ahí tenemos videitos. ¿Tienes? El 2-2 fue boludo, No, me Belén. quise matar. Mira este, Mira, a ver. con audio. Ah, no. Aura. ¿Por qué? ¿Quieren que les cuente algo, chat? Sí. ¿Ustedes saben que Franco lloró? Me emocionó, mi amigo. Franco lloró cuando... Sí, Franco. Sí, él así... De repente yo estaba así, le miraba a Nelson, ¿verdad? Después le miro así a mi costado, le veo a Franco. Gran compañero de viaje, Nelson Rivera. Acá, voy a llorar. Y está todo rojo así. No me emociono. Se porta bien él, ¿verdad? ¿Quién? Nelson. Sí, sí, Ah. sí, sí. Y yo me pensé que emociono. decía A mí por me gusta el amor verdadero. Me gusta que la gente se enamore y sea feliz. Y eso es lo que a mí me gusta. Vos sabés que a mí me picheo en un momento y le dije a Franco. ¿Qué? Ah, perdón, a Nelson. Porque este que hicimos, esto fue totalmente improvisado porque DJ Pitriqui tocó también. Sí, justamente. en ¿Tocó? Sí, tocó Sí, J. Pitriqui en la boda. DJ Pitriqui estuvo ahí y a mí me dieron el micrófono para animar lo que sería. Yo me perdí todo lo mejor. Sí, no, te perdiste todo lo mejor. Increíble era que Marco animaba. Animar La fiesta. ¿Cómo hacía, por favor? la ¿No hay ceremonia grabación? y para que tire la rosa. Sí. ¿Hay grabación? No, y cuando tiraba la Eso, rosa, Marco... yo tampoco- ¡Ahí se viene la rosa! Ahí está Rosana se prepara para tirar la rosa. ¡Ahí está! ¡Gol! No fue así. No fue así, pero igual. Marco, vos te sabés admiro. que agarró una persona. La ¿Qué cual cosa, el su ramo? pareja, ¿El sí, ramo? agarra el ramo y su pareja estaba ahí. Bore ¿verdad? dijo y se fue. ¿Y qué pasó? No, y la pareja se esconde detrás de la decoración. Y yo le dije, amigo, vení porque me ves junto a vos, le dije. Obviamente era porque tipo toda buena onda. Se escondió el Se tipo. escondió. Y después aparece una chica en cuestión, quien no sé su nombre porque si no, hoy iba a estar diciendo. ¡Epa! Se enojó. Y- porque sí, todo el Ah, ¿te camino- enojaste? Sí, yo me enojé en serio. Ah. Porque me reta. Ah, Y yo así. ¿Qué le pasa a esta loca? ¿qué color No, de vestido no es tenía para...? Rojo. No, esa es la... Ah, su prima. No sé.
No sé yo, pero me dio tanta ¿Te retó? Le dije a Nelson, che, ¿qué onda pero esa de rojo? Le dije, Nelson está en otra, porque tenía que tirar la remera. Espera, ¿y por qué se enojó? ¿Y qué te dijo la señora? Bájale, tipo que me deje de joder, ¿entendés? Voy a mandarte un video, Benja, Esa para... no. ¿Quién sos? No Y le la dijiste. wedding planner, ¿Quién ¿cómo era? sos? No, ¿cómo que va a ser la wedding planner? No, ya no tenía vestido. La wedding planner pidió para que no esté más Marco, le hicieron mutear a Marco y él seguía. Vos ni estuviste. Qué pesada. Ah, sí. ¿Quieres? No, la wedding planner ya anotó mi número. Ya estamos ya para otras bodas. Sí, se viene. ¿Qué? Si te Wedding. casas, zona San Antonio. Después ya le vi a Ey. Marco llegando en helicóptero. Ahí te envió un video, Benja, para que puedas poner. bueno. Voy a explicar ahora, antes, el contexto de este video. Por pasión. WhatsApp. Ah, y si Belén se me pasó lo de Nelson de tanto fútbol. Felicidades por la boda, Nelson. Y bueno, no Sí, el más en número de video. Franco. Y se me pasó Bueno, Pasión. atiendan Vos no te esto. estás yendo al colegio. Nelson pasó, viste que, bueno, las costumbres de la boda es que la novia tire la rosa, o sea, las flores, y que el novio ¿Tú vas a tire... celular? Sí. ¿Por qué no me pedí permiso? ¿Y por qué no puedes ya agarrar nomás ya? Es cosa que yo no quiero se vean, boludo. ¿Y qué voy a mirar? Yo voy a revisar tu celular, yo. Yo. Bueno. Ahí ¿Qué pasó? podemos ver, ¿eh? No, Ya. ¡Epa! Ya no estaba, man. ¡Epa! ¡Marca Mortero! ¡Ah! Creo que... Pero hay que hablar. Mira cómo marca Mortero. Mira cómo marca Mortero. Atendé cómo hace la Pivotea marca Mortero. personal, ¿eh? Pivotea. Atendé como Mortero marca. Atendé ahí. ¡Eh! ¡Epa! Bien, Mortero, papá. Yo quiero decir nomás algo. La presencia de Mortero ahí es croma. Vos sabés, yo quiero, No es real. yo quiero mencionar- No es real. No es real, ¿verdad? Esa presencia. ¿Por qué? No es real su presencia, es croma nomás. Se le puso nomás. Le puse nomás ahí. No tenía permiso, yo. Yo me voy al baño. ¿Cómo qué? ¿Cómo Mortero qué? mejor que Maciel. Che, en serio, Marco. Pero Sí. hubo una llegada de una persona muy reconocida que se bajó del auto y tenía una marca personal. O sea, la llegada con otra persona, ¿verdad? O sea, fueron dos los que se bajaron del auto, pero era épico. Aura, mucha aura. Ahí está la de vestido rojo, dicen. Sí. ¿Qué video? A mí me miraba mal una de vestido lila. Yo no puedo decir quién. ¿Viste cómo sé? Y vos dijiste que no estaba. Sí. Re malo. La mayor. Re menor 2 sol también. Sí. Basta. La mayor interacción que tuve en mi vida. Bien. Con que tenía más aura que cuando usa buzo. ¿Y qué? Dice los Gracias. perros, amiguitas de Nelson. No. No. Felicidades, Nelson. Espero que hayas dicho yo soy Guille y este es mi último Guille. Che, yo, en serio, yo le conozco a este Guille, este es mi último Guille. ¿De dónde? Le conozco en una cancha que yo me suelo ir a jugar. En Fernando de la Mora. ¿Sí? Sí, y es profesor de educación física, boludo. Y yo así quiero decirle, pero él te mira todo serio, boludo. Yo demasiado me quiero casar. ¿Desde cuándo se...? No sé, una madrina Club Guaraní, algo así, yo quiero para mí. No. Madrina Club Olimpia, así. Club Libertad. Esa que se pelean, lo, porque yo soy la madrina. No, yo soy la madrina. Se pelean, lo ahí. ¿Y Esa- te querés casar? ¿En serio te quieres casar, Franco? No, bueno, con esa no, pero... Yo sí me voy a casar. Yo me voy a casar. Va ¿Cuándo? a ser la siguiente boda. Si es que Coque no se... No, se el adelanta. mío falta mucho todavía. No te soy- preocupes, seguramente el tuyo vamos. Yo soy el único soltero. Sí. Sí. Qué felicidad. Vos pensás que... Sufran. Gasten su dinero. Pero nadie sufre. Inviertan y después no se casen. Inviertan dinero, gasten su plata. Gasten. Sufran. Habló Julio Ullón, dije, perdón. Habló Ullón. Julio Ullón del movimiento Sumar en Deportes Total
y dijo, expusimos el por qué no puede ser aprobado el balance. Nadie quiere estar en esta situación, ya hablamos con el entorno. Lastimosamente tenemos que llegar al amparo para darle continuidad a la asamblea. Después habló, es una pena lo que está pasando y ocurriendo en el club. Ya presentamos una nota urgiendo la continuidad de la asamblea. Todo un tema en cuanto, porque se está, Julio Sillón dice, no, perro, dale nada. Se está armando y yo creo que esto es solamente la punta del iceberg de lo que se va a venir en el año que viene, este año a mitad de junio, julio. Pero evidentemente algo está mal. El COPE no puede hacer un balance nomás. Un balance que nomás tiene que hacer general de lo que gastaste, lo que recibiste, cómo terminó el club, cómo están las arcas del club. Y evidentemente hay alguna patufiada, algo raro. Porque demasiado fácil de hacer. No se olviden que la gente que... Bueno, Hasta ahí nomás. no sé cómo decir, sin que el oficialismo tuvo denuncias, inclusive le manipulaban a la barra. Claro. Que llevaban a la barra más quilombo. Sí. No se olviden de O eso. sea, hay todo un tema, loco, Una que no hay que dejar correr. Y esto obviamente va a empezar creciendo más acerca las elecciones del club. O sea, va a ir creciendo. Y también Liverpool salió campeón, ¿eh? Eso Sí, es cierto lo que está Liverpool diciendo salió Panagraso. Liverpool campeón. Dice Marcos, ¿cuántos kilos de chanco? Chancho. No, yo no como chancho, muchachos. ¿Por A mí qué me vos no hace comes mal, chancho? Me hace mal. No comés una costillita de chancho así con mandioca Vos sabés, riquísima. Toda mi infancia comí chancho, toda mi infancia, hasta los 17, o sea, hasta hace poco. Después nomás me empezó a hacer mal. Raros. ¿Qué te hace? ¡Ah, gracias, el Lecano! ¡Grande, Kevin! Gracias, el Lecano. Cano. No, pero Kevin es el que regaló. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Marco. No, Franco Maleducado, Marco. No, va. Es canibalismo, dicen. Qué mal educado que Sí, soy. ¿por qué se ríe? Sí, claro. No sé, yo qué le pasa. No Se sé qué ríe. pasa, adelante. Y después se enoja cuando le falta el respeto. Men. ¿Escuchaste? Para que aprendas. Pero si Ya ¿qué se te sabe el faltó tu Pituri de la respeto? Copa por... Franco, ¿cuál que puso? ¿Vos me está bien de tu cabeza? ¿Por qué? ¿Para qué escribes esa cosa en el chat? Vos no sos... Vos me está bien de tu cabeza. Vos no sos... Vos me está bien de tu cabeza. ¿Por qué venía ese cara así? Franco se cagó. Franco se cagó. Te va a dejar, Pio Franco, regala más, dicen. ¿Cierto? ¿Cómo Kevin te va a... Kevin te robó el Kevin te stream. está paseando. Qué ¿Qué? buen arco. Kevin... No, para. ¿En serio? No, para nada. Cállate, Para nada. estúpido. ¿Cómo haces? Ya se sabe el Pituri de la Copa Paraguay también. ¿Cierto? Y Cerro contra Olimpia solamente se van a poder enfrentar en una final. Paraguay featuring... Espera, Ana. Espera. Ahí está, mira, Kevin. Te están pasando muchas Ay, gracias, ay, Kevin. ay, ay, Epa, ay, güey. Ey, 20... ¿27? Yo borrarle 10. 27. 27 sub tenemos. Sí. Hija, este es el día más grande de la sub de pasión, ¿eh? Nunca Sí. hubo tanta sub en un día, ¿eh? Nunca Muchas hubo gracias, una sub. Kevin. No, Bru. Ah, no, ese no es una sub. ¿Cuál es el featuring? Victory. Y así como digo... El fixture. ¿Cómo que Victory? Luke Fit Arctic Monkey después. Espera el audio. No. Espera el audio. ¿Cómo que featuring? A ver. Ya se sabe el Pituri de la Copa Paraguay. Victory. Featuring. Luke Fit Ratas Blancas. Después está Cerro Cuso Asterio. ¿Te imaginas? Bueno, Cinco acá nomás. tenemos Bisturí. Chat, yo me hice el churro, no es que estoy en Copa Paraguay Sistema de Disputa 2025. 17 equipos de UFI se enfrentarán por criterio de cercanía geográfica en 7 llaves de 2 equipos que se miden en partido único y una llave de 3 equipos juegan un triangular de el que avanzan 2 equipos. Clasifican 9 clubes de los 17. Vamos a la primera B. 18 equipos emparejados por sorteo en 9 llaves de 2 equipos que se enfrentan en partido único. Clasifican 9 de los 18. Primera C, 12 equipos emparejamientos por
sorteo, 6 llaves de 2 equipos que se enfrentarán en partido único. Clasifican 6 clubes, 24 clubes en fase 2. Fase 2. Vamos a la fase 2. 24 clubes ya conformados con la UFI, primera B, primera C. Está muy bueno. Su figura. Es su figura. Che, Pablo, vení Pablo, para acá. venimos acá. Pablo. Nosotros conocemos el Ministerio de Salud. Ven acá, Pablo. Un mosquito, además dice Olimpia y un mosquito ahí. Blanco y negro otra vez puso. Se pierde. Encima buscó otra vez uno que es dengue. Blanco y negro. Ah, es pasa. Egyptis. Venimos, Pablo. Pero ese Pablo. fue marketing, papá. Bueno, voy a continuar con la No. fase 2. Perdón. No pasa nada. Bájalo, Pablo. Bájalo, Pablo, dale. Bájalo. Rápido. 24 clubes. Ahí está. Que baje el último posteo. El último posteo de un mosquito. Está bien, dice. Y está bueno igual. No, pero no. Pero parecemos Pero lo que medio pasa es que- Ministerio de No. Salud. Es que dice, pierde a una figura a día, ¿entendés? La figura. El mosquito. No, Epa. hay que borrar eso. El mosquito Benedicto. Morena. Le tenemos mosquito. Al oso le tenemos, al mosquito también. Están todos los animales, los insectos. No, hay que sacar, hay que bajar eso, ¿eh? Che, acá Iván Jara dice que se va a suscribir o se suscribió ya, ¿eh? A ver, suscribiste. Sí, y Jara se suscribió. Muchas gracias, papá. Muchísimas gracias, ¿eh? Ciudad de Caacupé. Mañana van a tener la insignia, muchachos, al lado de sus nombres. Yo quiero decir nomás que este muchacho nos ve desde la ciudad de Caacupé. El mismo es fan del salonismo. Arquero fue en su época. Ahí está. Olimpia pierde a una figura a días del clásico. Mosquito Benedetto se pierde del superclásico. buenísimo. Señoras y señores, Mosquito Benedetto Ahí va, está Mosquito. internado. ¿Eh? Se puso nervioso Rafa. No, No entiende, dice. No, pero para que baje nomás hay que ponga otra foto de... que le ponga a Benedetto y de fondo le ponga al mosquito. Exacto. Claro, ¿Te imaginas claro, su claro. nuevo apodo? Sale de Ahora acá sí, de el pasión. Mosquito Benedetto. Mosquito Benedetto, papá. Increíble, Ahora, ¿eh? ¿y quién fue el que le inventó? Pablo. Pablo. Mongarú. Ahí está, bueno, 24 clubes clasifican en la fase 1. UFI, primera B, primera C. Y estos son 24 clubes y 16 clubes de la división de intermedia. Son 16 y ahí completan los clubes que van a estar participando en la fase 2. Definición de 20 llaves a partido único. Fase 3. Sistema de disputa. Fase 3, acá está. Ahí va la intermedia. Son 20 clubes que conformaban con la UFI, primera B, primera C, intermedia. Clubes clasificados de la fase 2 son 20, más 12 de clubes de la división de honor, pareados mediante el último sorteo. Definición de 16 llaves a partido único. Así se conforma lo que sería la Copa Paraguay, las llaves de cómo se va a estar, cuál va a ser el sistema. Cállenle a Marco, dice Mosquito, porque le enferma a todos los olimpistas. Pablo, fuiste ascendido a oyente. ZZ te está poniendo el chat, Marco, ¿eh? Fe nomás. Bueno, hablen ustedes entonces. No Mucha. te enojes. Moschitini, Benedettini. Es un burro, me dale, te creo que lo chino. No me lo chino del todo, boludo. No puede ser, boludo. Y explica, boludo, no puede ser, boludo. ¿Dónde lo que te va? Ya lo hace un rato. Pero está bien que explique. Y yo sé que vos entendés que todo entiende. Está bien pero que dejale en explique. su momento de fama. Benja, para contexto a la gente, Benja nos está explicando que cuando se le pone todo el ini, paladi, dirigini, tiritiri, benedettini, que es una edición de inteligencia artificial, eso nos explicó Benja y hay que Vos
Vos no ves los No, contenidos Dios de mío. Pasión, pregunto nomás, Benja. Y no, por lo visto que no le mira. No le mira. Bueno, hay que hablar del probable 11 de Olimpia también. Epa, línea de Bustos habló de una posible línea de 3. Bustos habló de una posible línea de 3 en donde tu línea de 3 puede ser Rojas, Alfonso, Alfonso Richard Ortiz. Se escucha, Benja, se escucha en todo, boludo. ¿Cómo sería la línea de 3 en el fondo? Línea de 3 podría ser Rojas por derecha. Rojas, Ujú. Alfonso Alfonso y Ortiz. y Richard Ortiz. Jugás con el Beto y Zavala. Beto y Zavala, que serían Sí. los Claro, los carrileros. carrileros. Después jugás en el medio con Franco y Domínguez. Y ya arriba lo podés poner a... ¿Van Leguizamón y Redes de vuelta o no? Yo creo que va a ir Morínigo. Leguizamón por derecha. Yo creo que va a ir Morínigo porque Olimpia tiene que sumar su 19. Y el 9 está entre Derli o Adrián, ¿verdad? Uno de esos dos que puede ser. Eso es lo que se habla hoy, ¿verdad? Eso es lo que se habló. O sea, desde anoche. Se habla de... O sea, De la última práctica de ayer. Claro. Porque, Probar a pero igual hay que Richard ver. como un stopper por izquierda. Pero igual hay que ver hoy, porque así también, ¿te acuerdas que no estuvo en el partido pasado y después finalmente a la hora de tirar la alineación o los 11 que arrancan, Ujú. era el famoso 4-4-2 de Claro, vuelta? claro. Hay que ver, porque para mí, yo sinceramente creo que Richard tiene que ser esto de stopper, que juega un poco más de líbero, porque en la mitad de ¿Vos la crees? cancha yo creo que va a poder aportar, pero para mí va a aportar mucho más como líbero. Yo creo que tiene una capacidad defensiva enorme y con esos pases en frontal que siempre da Richard, porque da buenos pases, puede aprovechar y va a tener digámosle, una visión de juego mucho más amplia, ¿entendés? Y no va a tener que ir al corte, boom, 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 pero ahí hay que ver si va a ser Richard y arriba, enfrente de ellos va a estar Ale Franco o Domínguez, no sé cómo va a estar el mediocampo. Yo creo que el mediocampo Franco va a ser Domínguez. Franco Domínguez. Ahí- Franco Domínguez, Morínigo, Leguizamón y arriba o Derli o Hugo Adrián. Yo creo que Bustos aprendió algo, ¿eh? Yo creo que Bustos aprendió que a Morínigo lo tiene que usar. Pasa que Morínigo está en obligación Olimpia de usarlo porque suma minutos con el sub-19. Pero que no sea por obligación para mí. Bueno, lo va a usar por obligación. Lo va a usar por obligación, sí pero o sí. Yo creo que Tiene la capacidad. tiene la capacidad de ser Y titular. me gusta que el chico Alfonso pueda arrancar de titular ya contra Triki también. También, porque hay que ser sinceros. La falencia de Olimpia son los centrales. Ujú. Bueno, vamos a sacar de ese plano a Lisandro López. Que a pesar de haber Licha no va a estar luego. A pesar de haber hecho lo que sería el penal de la vez pasada, sigue siendo uno de los que mejor aportó ahí abajo. No, Licha no lo puede sacarlo. En este caso, Licha no va a estar por tema de condición física, Sí. ¿verdad? Lo está guardando para el partido Para el del clásico jueves. del sábado. Para el partido del clásico y después, obviamente, el jueves por Copa Libertadores que Claro. juega contra Vélez. Porque Alfonso, lo poco que demostró, A mí me gusta. fue cómo juega sólido. Alfonso. Fue sólido. Yo creo que eso es lo que necesita Olimpia. Olimpia ¿Jugó contra necesita eso. Tembetarú? Llegó a jugar contra Tembetarú, ¿o no? Alfonso entró la vez Alfonso pasada sí contra Tembetarú. Jugó contra Tembetarú y jugó contra... contra Vélez. No jugó- fue. entró contra Vélez. Sí, un segundo entró atrás. Ahí está. Muchas gracias, Matías Garcete, por la sube. Gracias, Grande, Franco, por Franco. regalar. Una por lo menos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Una. Dale. Poco. Franco, te doy papeles si me regalas sub, dice. Bueno, igual Olimpia hoy 18 horas. Bien. Ahí está, gracias, Juan, Qué grande, Juan. Qué grande, qué Gracias grande. por la sub, Haya Juan. Alfonso. No. No es allá Alfonso. No, ¿cómo No. que haya Alfonso? Alex Alfonso, muchachos. No son familiares. Llegamos a las 30 sub. Vamos, ¿eh? ¡Vamos! Vamos, muchachos. ¡Eh! Che, 21 sub tuvimos hoy, ¿eh? Una locura, ¿eh? 22. 086, Ahí va, Empanadas ahí está. Grasosa. Empanadas Grasosa. Bien. Grande. Audio. Grande, Franco, ¿eh? Gracias por la sub que está regalando. Richard Ochis. De Tabú va a jugar otra vez Richard Ochis ya. De Tabú ya. Hoy pierde Olimpia. No, pará. ¿Cómo va a tirar eso? Franco, Pará, no. presidente
Dicen los muchachos. A ver, ¿qué dice el chat de TikTok? Me suscribí ya, dice Cristian Adorno. Grande, Cristian. Después de 2 años se juega un clásico un sábado. El último terminó 2-2 en la olla. Dicen los pibes. Ese no fue la primera transmisión que tuvimos. Sí. Sí, ¿Verdad? Sí, fue. En mayo fue. Mayo. Hubo gol 13. de Sí, pero espera. Huguito. No falta todavía. En mayo fue, ¿verdad? Mayo fue. Entonces falta poco para cumplir 2 años, para que Pasión cumpla 2 años. 2 años o 3 No, ya. para 3. 2. ¿Qué año fue? 2023 empezamos. Ah, Sí. sí, 2 años van a ser. 23, 24, 25, ¿cierto? 2 años. Van a ser 2 años de Pasión. 2 años. 2 Tenemos años de que pasión, hacer. boludo. Hay que hacer algo, ¿eh? Pero Nelson no está, tiene que estar ahí, sí. Claro, cierto. Hay ¿Quién que... dijo? No. Coque habla mucho, regala poco. Ah, ya están poniendo en el chat. No, para mí, Increíble. hoy, como dije hace rato, yo siento que si hoy ganan los dos en primer horario Olimpia y en segundo Cerro, ahí depende muchísimo de con qué vara o con qué temperatura se va a dar el partido del sábado. Porque claramente estarán con puntos iguales y quién se vaya Claro. acercando más al podio. Obvio, o sea, ponele que Olimpia gane hoy y Cerro Libertad, pierda, claro, va a ser encima complicado para Cerro. ambos Y saben- viceversa, ponele Olimpia pierde hoy y gana Cerro te pasa en puntos, va a querer ganar el clásico para Claro. seguir sumando. Y Olimpia si pierde hoy y si pierde el clásico, ya obviamente ya perdiste todo el campeonato. Quiero saber, en la jornada 17 sería ya, ¿verdad? La próxima fecha. Sí, Sí. el clásico. Ah, Libertad en Betagre. Ahí pues está. O sea, Libertad pues tiene El partidos un poco más domingo. accesibles, digámosle. Y con respecto, si ponemos a comparación los equipos, bueno, obviamente que siempre se le va a dar la bala a Libertad, ¿verdad? Después tenés, después jornada 18, Luque Libertad, jornada 18, Luque Libertad, Guaraní Cerro Olimpia General Caballero. Esa es la siguiente, es la fecha número 18, después del clásico. Hablando del clásico, hablando del ciclón de Barrio Obrero, Abel Luciati ¿Qué pasó está con él? a punto de ser Rescindido. el jefe médico de Cerro Porteño. No. Está más tiempo en fisioterapia que en la cancha, Marco. dice Carlín Correa. Carlín Correa dijo yo no. Mamita, ¿eh? No, Qué fuerte, yo qué pensé que era fuerte. información. No, Vamos a hacer un top Marcos. 3 de peores fichajes de Cerro y Olimpia. Dale. ¿Le parece? Dale. Estoy. Top 1 por los dos lados. Bueno, yo quiero empezar. ¿Puedo? Dale. ¿Puedo? Dale, tira. ¿Cuáles dale. fueron los peores refuerzos de Olimpia Hay en que este... ir a pleno, Espera, con cada uno. A pleno. Vení Con cada conmigo, uno. vení conmigo. ¿Cuáles son los peores refuerzos de Olimpia y de Cerro este campeonato? Marcos. De Olimpia, yo tengo 2 nombres. Primero que todo, Alejandro Maciel. Y Antonio Vareiro, que ya rescindió contrato. Después, Cerro Porteño, hay 2 nombres de este mercado. Abel Luciati, que es jefe de los médicos, porque está más en fisioterapia que en la cancha. Y el señor Alan Soñora, quien se preocupa más por el pelo que por jugar a la pelota. En Olimpia, yo creo que Benedetto también entra un fla. Yo sé que a los olimpistas no les gusta y les duele y no, pues Benedetto, Claro, yo sí Benedetto. puedo entrar, ¿por qué pero no? Benedetto 0 goles, hace magia en la cancha cuando juega, pues no se le da, vino para hacer goles. Él creo que es uno de los peores de Olimpia, Maciel, Vareiro. Y en Cerro, Luciati número 1. Después está nuestro querido amigo Soñora, lamentablemente. Yo le bancaba, ya no le banco. Y bueno, ya es pasado, pero se debe plata a Chico da Costa. Para mí en Olimpia yo creo que Maciel está en la lista. Maciel para mí no tuvo un muy buen rendimiento. Obviamente también tiene que estar el demonio Vareiro porque jugó muy poco. Los partidos que jugó hizo malos partidos. Y acá no sé, vos sabés que ¿En Cerro? me quedo no sé entre para mí Rojas también puede estar bien ahí. Después el Cerro para mí Luciati encabeza la lista totalmente. Yo ni siquiera le nombré a Luciati porque Luciati es... -1. Yo ni siquiera le nombré a Luciati porque es número 1, lejos. No, para mí lo de Luciati es número 1 en Cerro.
sí o sí. Y Soñora que pintaba, que cuando vino pintaba que era ser el crack de cracks y arregla más su pelo que jugar fútbol. Y eso, para mí Belén, esos son los... Crítica quiero, crítica. Las peores contrataciones. Yo creo que por parte de Cerro coincido un poquitito en el podio con Franco. Lo ubico en la tercera posición a Luciati. Segunda posición a Chico da Costa. Y en la primera posición a Soñora. Me parece que esas fueron. Y por el lado de Olimpia, tercer lugar, el demonio Vareiro. Le pongo en el segundo lugar a Maciel. Primer lugar, Robert Rojas. Y un bonus track, Marino Arzamendia. Uy, Marino. A la pucha. Bueno, estaba en Chacarita y volvió a limpiar. Y sí, volvió. Volvió. Buenas tardes. Le llamamos desde la aduana española para comunicarles que el ciudadano Nelson Rivera fue detenido por agredir a un funcionario español hincha del Barcelona que lo saluda en catalán y le dijo Vizca el Barça. No. ¡No, Nelson! ¡No, la policía! ¡Nelson! ¡La no! policía! ¡No! A ver, yo quiero escuchar otra vez porque el último no entendí. Buenas tardes. Le llamamos desde la aduana española para comunicarles que el ciudadano Nelson Rivera fue detenido por agredir a un funcionario español hincha del Barcelona que lo saluda en catalán y le dijo Vizca el Barça. Saludos de San Ignacio Misiones. Mira, Saludos, Danilo. Hoy estás, Ferdupe. Hoy tiene que estar. Hoy estás, Ferdupe. Quiero que el chat se emocione conmigo. Hoy estás, Ferdupe. Hoy. Dupe. Estás. Sí, y a mí no me respondió mi Me dijo que no va a socio. poder porque se va a la cancha ahí. Ah, bueno, entonces hay que hablar... préstame, voy a hacer una llamada. Epa. ¿Pero se va a hacer? Sí, ¿En vivo? préstame, voy a hacer una llamada. En vivo. Estoy por casi batería. Oh, people. Se viene la contratación. Bueno, contratación no. Qué Pero fuerte. invito. Hay muchos hinchas del Barça en el chat. Quiero saber un poco. Mira, yo que soy fanática del Real Madrid, les pregunto. Ah, hay una llamada en vivo, espérate. El micrófono, la arriba. No, es Mati Primo y nada. No, No, 10 No es Jiménez. Mati Primo. Nicolás. Te doy el número. Hola. Hola. Hola, topadora. ¿Cómo que soy? ¿Cómo andás, Coque? Te quiero hacer una pregunta acá. ¿Estás en vivo? No, te pedí que me vayas a jugar en Olimpia. No. ¿Querés estar en la transmisión hoy? Conmigo y Marcos. Viendo el partido de Olimpia. Acá en vivo. Pénsalo. Hoy voy a estar presente en Pasión de Tuya. Sí, vas a estar acá conmigo. En la banco, sí. ¿Sí? ¿Estás? Se venga. Bueno, bienvenido, topadora. Es tu momento, ¿eh? Ya, dormiste, Nelson. Pasá acá. Pasá que habla. Espera un ratito, Bueno, espera un ratito. epa. Ahora sí oficial, ¿eh? Topadora, tenés que estar 17:30 acá. Así que ya sabes, ¿eh? Gestión. Listo, señores. Ahí está. No, Está, yo todavía reforzar. pasame un Yo- palo. No, ¿Eh? ¿Qué? Gracias, Curita, te esperamos, chao. Yo también voy a reforzar, están locos ustedes. Prepara ¿Qué? que ¿Vas a la- reportar? Yo también voy a reforzar. Aquí ¿A quién vas a llamar vos? Preparan por la cortina de El Padrino, Benja, la música de El Padrino, poner. Curita y Ferdupa, pasión. ¿Un palo? Sumamos las peores contrataciones. Curita pa... No. Chat, ustedes bancan Curita en pasión. Vamos a ver, no vayan a ver. ¿A quién? ¿Quién es? Espera. Anuncia. Yo la voy a reforzar. Va a reforzar, trae sus jugadores. A ver si atiende, ¿eh? ¿A quién le está llamando? Está reforzando, Franco. Espera, a ver. No te puedo creer. No atiende. Por WhatsApp le llama. Franco, ¿cómo Bueno, me yo le voy a llega? llamar a ver si me atiende. Franco me llega a llamar por WhatsApp, no le da ni a atender. No va a tenerlo. ¡Oh! ¡Qué grande, Kevin! ¡Oh! ¡Qué carea! ¡Oh! ¡Franco no tiene más plata! ¡Oh! Franco no tiene más plata. Va a sacar un ¡Que me préstamo. rompió! ¡Oh, el Va a orto! sacar un préstamo ahí, Franco, un ratito. ¡Epa! Ese tenés que poner hoy en la transmisión de Olimpia. No me atendió, Alfred. Le quise llamar. Oh, Está durmiendo. Perdón, venga. Hicimos la llamada Háblale, llama Marco. a Alfred. No tengo su lugar. Esta es la música de la tumbadora. Hoy la Tratamos de llamar a Alfred. Gestión en vivo, muchachos. Gestión.
Querido pasajero. ¡Oh! Apareció la topadora. Hoy va a estar la topadora, Perdupe ya muchacha. está confirmado, ¿eh? Bien. Perdupe va a estar acá al lado mío. Falta... Hoy el cumpleaños de Ronald Fútbol. Ayer no fue. Ah, saludos para Ayer la fue. gente. Ayer fue un cumpleaños. ¿Qué tal está el pase de Alfred libre? Creo que sí. Alfredo. Baja la música, venga. Me acabo de llamar Franco. No es que no le quise atender a Franco, sino que no te tiro más. Mentira, Marcos. Alfredo. Una tormenta se avecina. Ya. Porque yo estoy para hacer algo. Y no estamos preparados. Y no estamos preparados para eso, pero Alfred, ¿cuáles son tus planes esta noche? This night, no sé. Después de la facultad vengo... No, tiene facultad. Será. Vení para el partido con nosotros para ver el partido. ¿O no? ¿O no alcanzás? Estamos en vivo haciendo gestión. Estamos gestionando. Y no alcanzo realmente. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Deja nomás. ¿Ya Te está? agradecemos, Alfred. Deja Te agradecemos, Alfred. Grande, Frank. Grande, Marcos. Cortale ya, cortale ya. Le felicito a Nelson que se casó y no. No, y para eso tiene su Instagram, córtale. Belén, no es así mala con Alfred. ¿Mercenarios o Alfred? No le hagas caso a Alfred. Gracias, Alfred. Quiero decir más. Muchachos, un abrazo gigantesco. Dale, nos vemos. Tiramos marca de ropa La- deportiva. Muchacho, Kevin Carea, cuando le llamamos a Alfred, regaló 5 sumas. 19 sub regaló hoy, Kevin. ¿Y cuánto vamos? 19 a 7. 19 a 7. Yo no tomo plata. Te domo. Yo uso el plata de mi reintegro, no me Kevin Carea. Carrea. Kevin la Carrea. Belén se da anti Alfred. Sos una maleducada, Belén. Olimpia, este Que mercado. Alfred diga no es el colmo. Tocamos fondo, chat. Tocamos fondo. Hola, Alfred. Bueno, vamos contigo, pero yo sé dónde vivir, man. Eso me avisó. ¿Qué le ¿Sí de amenazaba? qué colegio eras? ¿Por qué? ¿Pero por qué la amenazás? Yo sé dónde viví, le dice. Banco informa al señor Franco Barrosa que su deuda ha aumentado 2.525.000. No, $30 si que gasté mucho, ¿Cuánto es? Sí, hay mucho audio, perro. 25, 25, 30 25. por... ¿A quién le podemos gestionar? No, ya está ya. Ya está ya. Ay, Ya está. Muchachos, servicio automotor está libre para Pasión Estudios. Servicio automotor. Podría ser. Che, muy linda la boda de Nelson y todo eso, pero ¿quién es el próximo en la mesa? Marcos. 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 Yo creo que Marco es el próximo. Gran loro. ¿Qué más va a decir? ¿Gran loro qué? ¿Gran loro qué? Dale, decí. Adiós. Marcos, vos me había ofrecido relatar también. Así que, La voz. ya que no está mal el querido Nelson, tiró el CV ahí. Podemos hacer final de Champions, lo que vos quieras. Yo ofrecí. Pedile un poco que relate. A ver, Queremos escuchar. mi amigo, Amigo, relata. relata un gol. Vamos a escucharte acá. Vamos a ver si le puedo. Manden su relato de El gol. gol, Mande su de, relato. espera, Eso el sí. gol de Mastatúo ayer, por ejemplo. Sí, No, 0986 Paraguay. 0986 15 El de 21 Tony, 80. el de Tony. Escuchamos tu relato. Escuchamos el relato para ver si puede estar al lado de Marcos o no. ¿Dónde envío mi CD para estar en pasión? Dice Pinky Pinky Du. Pinky Dinky. Du. A recursos Pinky, humanos. Pinky. A recursos humanos. Pasión, Marco, Franco, Hola, amigo. Vedem, Oli. Rorro Pirrorro y Nelson, que no estén físicamente con nosotros. Su espíritu sí está. ¡No! Le mato. Y bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que el campeonato sigue abierto? ¿Creen que Olimpia pueda ganar? Cerro, Guaraní. Y qué loco. Nelson se va a España y se va a dar luz en toda Europa. De Lord Baldomero. A mí me hacía mir llevando cayó Garnero al casamiento. Demasiado simpático, güey. ¿Qué? Cuando Sí. cayó en su autazo de Garnero. No, todo el eso mundo, fue increíble. ¿Quién es este? Mira, Sí. Garnero. Acá un brother tiró ya su adjunto relatos de servicio automotor. Dale, vamos a escuchar. Ahí está, venga. El primero y el segundo tiraron sus relatos. Entonces, Marco, vos, por ejemplo, podés relatar un día de Cerro, después otro día de Olimpia, y el otro que queda, la persona que quedara, que enviara su audio. ¿Puede ser? Yo ¿O quiero no? ratar un día. Dale. Relata un poco, Franco. Comentarista es lo que vos No, necesitas, no, Sí, Marco. yo comentario Relata- que necesito hoy. Yo puedo Sí. comentar hoy. Yo relato. Relata un poco, Franco. Dale. Meten un Ni en relato. Pedo, ni en
pedo. Metele un poco un relato. A ver, pero quiero escuchar tu relato. A ver, se viene. Atención, Se viene, sí. Aunque Mira, Kevin, muchas gracias por la Dale, dale, dale. ¡Dale, Kevin! Dale. Vente suya, ¿eh? Se viene Silva, se viene Silva. Dale. Relata. Dale, Franco. Desborda por derecha Alan Soñora el gringo, con el pelo Pantene, va tirando el centro. Chepi, chico, afuera. Centro de Gustavo Vela. No, dame. Qué Pantene. Que relaten todo menos Belén, por favor. Gol de Ahí Shaka. está. Adjunto relato de servicio automotor. A ver. ¡Qué hijo de mil putas! ¡No! ¡Servicio! Vos no tendrías que haber dirigido nunca más, pero la Gimnasia nunca, siempre los cagaste. Todas las veces que lo dirigiste los cagaste. Los cagaste en el clásico, Gracias, después lo Kevin. quisiste cagar con Racing. Y ahora los cagás con este pelado de la guerra de Navarro. Tomá la Libarri y la concha de No, ya. Saca. Sacale. Servicio automotor. Perdón, Kevin, pues sabe. Gracias, Kevin, por regalar a Super Anderson Parra, ¿eh? Vamos, 21. ¿Te papeó? ¿Y yo ¿Qué? qué más va a estar? Venga, nos Si relata. yo voy a rato esa plata que él manda y yo... Venga, vos no comentás. Comentar. A venir un poco a comentar. No. No, que pruebe. Marcos, mando mi CD para estar con todo el pasión. día, Ojo, llegó audio. A ver, Se a ver, viene a ver. relato, a ver. Pedro arrancó mejor, sin lugar a dudas, el superclásico. Maneja la pelota, está más explosivo, está más rápido. Da la sensación de que Olimpia está sintiendo el desgaste del miércoles del partido con Libertad. No sale a apretar, evita. ¡Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol! Este juega pádel, ¿eh? Yo no soy ese. Che, fuera, me parece. ¡De la core! ¡Vamos! Mostrá un poco. Igualita vos, pero más flaco. Fachero. Pero flaco, dice. Más flaco, no, tampoco es tan flaco. No, pero contra vos. Va, épico, yo soy paraguayo. ¿Qué es lo que es eso? Yo no soy curepile acá. Che, dos cosas. Estuve viendo porque hace poco conozco el canal, los podcasts de los campeones del 79. ¿Te gustó ese? Excelente pasión. Realmente no sé por qué no siguen con eso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Espectaculares. Y Belén está muy linda hoy. Muchas gracias. Tienen que ver los podcasts de pasión, están muy buenos la verdad. Cierra, muy buenos arrancó los podcasts de mejor. Servicio automotor, ¿dónde queda tu taller? ¿Eh? No, es justo tengo que... ¡Hija de puta! ¡No! ¡Se vio en vivo, boludo! ¿Cómo vio? ¡Vivo, Marco! ¡Un maleducado! Ojo, manda su CD, los perros, ¿verdad? Se ve. Escucha. A ver, relato. Qué puta. Ahí quieren jugar una pared. Pará que te lo pidieron ellos. Te lo pidieron ellos, la Berni. ¡Ladrón! Che, no sé por qué nos ilusionamos todos y sabemos bien que Olimpia y Cerro van a perder hoy. Y al peo ya va a ser el clásico. Para mí el que más peligra es Guarani. No hay caso. Hola, buenas. Muchas gracias, Marce, por la suscripción. ¡Qué grande, Marce! Gracias por la sub, muchachos. ¡Ey, 44 subs! Cha. Vamos a llegar a 50 hoy. Y tirá pues 6 subs, papá. No tomo batería. Cargame el celular. Famoso. Cargame el celular y a tirar. Yo no tengo cargador. Ni está cargando ese. Blancoso, güey. Hola, buenas. De las Pasión core, ¿qué Estudios. calidad, Yo solo vengo acá a hablarle a Marcos Morel. Marcos, ¿podés hacer una tormenta se avecina en nuestro fútbol y no estamos preparados? Sobre cualquier otro delantero que no sea de Olimpia, amigo. Por favor, te pido. Promedio de gol de más de 1000 minutos tienen mis delanteros. Por favor. No se entendió nada, amigo. Alejame de tu Este es mi boca. relato, dice el mirá el 973. Anígala, tipo, después. Mirá que antes. Mirá antes, venga. O va a sonarlo ya ahí. A ver. Se ve enviado, dice los perros. Ronaldinho en el área, levanta el centro, golpe de cabeza, sacando el Chano Candia, le queda Wilson Pitoni, contragolpe para Olimpia, que viene a hacer Pitoni la salida para Olimpia, vamos a ver, levanta para Tanque, adelantado, es tu gol, Tanque, es tu gol, te rebaló, Tanque Ferreira,
Se resbaló Darío, estaba el gol de Olimpia, por Dios, ¿qué pasó Darío? Era el gol del campeonato, mi Dios, lo que se acaba de perder el tanque Qué buen de lunes para Reina. acordarte de esto. Qué buen lunes para acordarte del tanque será. Qué buen lunes. ¿Viste? No es mi culpa de... No carga ya de ella, vení pues amigo, si no carga. Se ve toda tu cola ahí. Ahí la cola. Bueno, yo me voy al partido de Cerro. Dice, servicio automotor, tiro de audio. ¿Servicio? Lo siento, pero yo no puedo, pero Franco tiene alguien que puede llevarle. ¿Por qué no le lleva a Lulax para dupla con Marco Franco? Yo le invito a Lulax, a mi amigo, pero no sé si él va a querer venir a hablar de fútbol. Audio. Audio de video. A ver. Pausa tu música. Coque, mira la cámara, por favor. Qué buen culo, Coque. ¿Quién lee eso? ¿Qué hace Patria Guaraní? Excelente Digital programa, Media? gracias. Qué grande Patria Guaraní Digital Media. ¡Epa! ¡Benito! Bien, bien, Benito. Hijos. Benito, muchas gracias por la sub, muchacho. ¡Ey! Nos queda una sub para el sub 50. ¿Y vos sos Récord, sub 50? récord. No. Sub 50. ¿Cómo que sub 50, boludo? No. A ver, tira por relato. Bueno, ya. Está más explosivo. Ojo, Kevin, el que nos regaló la sub está acá, ¿eh? Mira por la foto perfil en traje, papá. Este es millonario. ¡Mueve, venga! Eso es. ¡Epa! Mira la foto perfil de Ken. Este tiene plata. Este tiene toda la Ese no tiene, ese es su traje de él, no es alquilado como el nuestro. No podemos decir que alquilaste tu traje. ¡Va Fabro! ¡Fabro le pegó! De Fabro. Ese era casi el medio campo, ¿verdad? ¡Qué golazo! Gracias por los relatos, Chad. Se durmió, Coque. Todos los relatos hoy. Hola, saludos de Asunción. Perdón, La idea chicos, me quedé dormido. Gente, una cosa. La idea ni ahora es que ustedes envíen su ¿Quién me audio. llama? Ahí está, sub 50. comentando. ¡Vamos! Muchas gracias, 50 subs el 50 día de subs. hoy. Dejate de joder. Sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay que habilitar, hay que hablar con... No está loca. Arriba. ¿Con quién? Arriba. ¿Y qué hay que pedir? Decime Y hay que pedir una camiseta para los suscriptores. Ah, camiseta es mucho. No, no es mucho. No, ¿eh? pero... No es mucho. Yo ¿eh? puedo conseguir otra cosa. ¡Epa! ¿Qué puedes conseguir? Pero, ¿cómo? Déjame la gestionar. Yo no gestiono con Una noche con en- público escuchando. Bueno, está bien. Yo gestiono detrás de todo. Bien. ¿Sabes yo? Ojo, audio. Van al sub 50 por guapo. ¿Eh? Queridos pasajeros, estoy en camino. Mi CV para la final de la Champions. Venía en helicóptero. 25 minutos del primer tiempo en esta final. El Arsenal contra el Barcelona. Va Pedri para lanzar el tiro de esquina. Pedri el centro. Cabezazo defensivo. Ahí va Rice. Rice para Merino. Merino tiene saca habilitado. Ahí va saca. La carrera. Saca. Pasa para Martinelli. Gol. Gol del Arsenal. ¿Por qué se enojaba? La puta. No. ¿Quién es Mariano Clos relatando, peor. El hijo de Marcos. ¿Eh? Tocando la pelota por los costados. Va Aguilar. Sigue Aguilar. Aguilar remetió para Ovelar. Ovelar se metió. Escapó. Tiró. Este no conozco, el que recién estaba diciendo. ¿Qué pasó? Todas las donaciones que se van hoy a Pasión Estudio se van a ir en donación a Gobernador Rivera, muchachos. Hay que alzar el club desde cero. Yo me banco, por los perros acá son anti-gobernador Rivera. Yo quiero. Vamos a alzar la Vamos primera. Vamos a hacer que Vamos a todo, gestionar. todas las subs sean para Gobernador Rivera. Y vamos a llevar la primera edición a Gobernador Rivera. Y vamos a romper donarle Tipo como, cosas. tipo, la serie de Olimpia. tipo como el Brescan. Ellos que Y juegan vamos- con, vamos ellos de que juegan Ryan con Reynolds. Gold y eso. Y así cosas aprende el fútbol real. No, pero mira, Goldie, yo jugué con Goldie. Fútbol femenino. ¿Te acuerdas cuando se mojaba? No, Neta, no, ve. olvídate. Torneo Fútbol de play entre femenino sub se o me voy.
Con Gotti jugaba fútbol femenino. Sí, horrible. Bueno, entre subs. Horrible. Puede ser, ¿verdad? puede ser. Entre subs nomás. No, y Que por somos eso son 50 compramos subs, boludo. 2 3 pelotitas y le llevamos para que por lo menos esas pelotas oficiales de primera que se jueguen los días oficiales, que se usen los días oficiales. Pregúntenle a Recoleta cómo... Yo no sé si es tan humilde gobernador, capaz es un club cheto. No sé cómo, nunca vi. Vos sí como un club humilde. ¿Tienen estadio? En Google. Tiene más estadio que Olimpia. Y ahora mismo sí. Aquí va la Ribey, pica Edo, atención. Se viene Joaquín con el centro para Edo. ¡Gol! ¿Quién era Joaquín? ¡Gol de Cerro! Lo hizo Nelson Aedo. A la Benítez que le recupera lateral para el conjunto de Olimpia. Jugó Messi, jugó Iniesta. Jugás al FIFA, jugá con esta. Excelente. ¿Vos sabés que busqué Gobernador Rivera en Google? Sí. Me sale la cara de Marcos. No, en serio, tío. Hola, Ruth, ¿cómo está? Mira. ¿Quién está peor, Olimpia o Real Madrid? Y Real Madrid perdió una final con su Y clase. se eliminó de la Champions. Se eliminó de la Champions ya. Yo creo que Real Madrid hoy en día está peor que Olimpia. Club Nocturno en Sin ser Google. termo. ¿Club nocturno? Club Nocturno Estadio Gobernador Y Lázaro de de día Rivera. es fútbol y de noche cancha chica, fútbol. ¿Eh? Bailecito. La cara de Marcos, que no puedo yo, en serio. En la parte de la suscripción está para suscribirse con el Prime. Sí, se puede suscribir con Prime, muchachos. También. Gracias, Venti, por... Muchas gracias, Venti, por la sub. Benit, no sé si Benit Jos. Igual, mira cómo está el ranking, ¿eh? Ahí lo vemos. Kevin primero, Franco segundo y Benit 5. O sea, tercero. El presidente, el licenciado Robert Harrison, dijo que siempre se estudia la posibilidad de cambiar el formato de competencia del fútbol paraguayo. Apertura y clausura con 44 partidos es el actual. ¿Qué tipo de formato le gustaría a ustedes? Ya hablamos de 44 partidos en el año. Cada Sí. 3. El actual es así. Cada 2 años hablamos de eso. Siempre no se cambia. A ver. Y sí. Mira un poco. Y sí. Hubo un Gestión. retweet. No resposteo. Gestión. Alguien. El Hubo padre del una relato. gestión. El padre del relato no reposteó. ¿Quién? ¿Bruno? Bruno Pan. ¿En serio? No reposteó Bruno Dio Pom. retweet. Bruno Pom. Gracias, ¿En Bruno serio? Pom. Gracias, Bruno Pom. Muy amable. Tampoco voy a gestionar. A mí me sigue Bruno Pom. A En mí me Instagram. dejó de seguir. A mí me sigue, A pues mí yo una también vez me me dejó de fui. seguir. 16 equipos, torneo largo. Pon no repoteó. Qué Pues felicidad. claro, pues le dejaron los créditos. Claro. Claro, Hizo- la información de Bruno Pon. Vía Bruno Pon. ¿Puedo seguir Bruno Pom? Me sigue todavía. Che, yo un día, si me A mí sigue me Bruno dejó de Pon, me seguir. caigo. Que menos mal fue esta A mí me foto. seguía y me dejó de seguir. Menos mal fue esta foto y no la del mosquito. No se rían más. No se rían. Perdón. Por favor. Me dejó de seguir Bruno Pom. Te dejó de seguir Bruno Pon. Bruno. Bruno. Bueno, hay audios, van llegando los audios, Ya, sí, muchachos. no, ¿Qué dice? ¿Vieron la llave de la Copa PI? A Cerro le tocó un equipo de TikTokers, uno de Kings League y otra de la Liga de Tuiteros. Vamos a revisar un poco. Acá está. ¿Tenés, Marcos? Quiero ver. Compartirnos, pues. Espera, A mí me bloqueó, dice y Black. hay un flyer. Tiene ¿Cuál? que ver. Espera. Todo definido. Acá está. Vamos a enviarle. Te envío a tu chat, Benja. Para que tires esas fotitos. Me gusta eso. Vamos a decir los grupos de Cerro y Olimpia. Sí. Te envío a tu O sea, chat. no los grupos, pero lo, Puedes abrir pero si lo que les querés, pueden tocar. Sí. ¿Verdad? esas foticos. A ver. Ahí le estoy enviando a Benja, producción en vivo, los partidos que se disputarán en las 3 primeras fases de la Copa Paraguay 2025. Cerro clasificado 9. Cepilla, pero medio complicado, ¿verdad? Complicadísimo. A ver, ¿verdad? vamos. A ver, hay fase 1, fase 2, fase 3. Sí, exactamente. En fase 1 están todos los equipos de Paraguay, Guairá, tenés Atlético Colegial, General Díaz de Luque, todos equipos de un poquito más. De Franco, invitarle a Romy, llamarle ahora y te amor si te responde. Está en París. Ponen el último flyer, Benja, porfa, fase 3, donde aparecen ya los equipos de primera. Ahí está. Ahí está. Olimpia, que jugaría
con el clasificado que dice Pero que espera. viene de la fase 2. Pero, ¿van a ser grupos de 3? Mira, te digo cómo es. Anota esto. Olimpia, yo entendí ya. Con el A Olimpia le de puede fase tocar 2. Sportivo Carapeguá. Sportivo Carapeguá. O- Y a Sportivo Carapeguá le tiene que tocar el F1-2, que es Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar o el 29 de septiembre de Luque. Bueno. De eso sale el De ganador. ese ganador sale para Carapeguá, enfrentar a Olimpia. A Carapeguá. Y después ahí recién El- sale. exacto. Bueno, Olimpia. ¿y el de Cerro? ¿Cómo sería? El de Cerro, te digo ahora. Olimpia. El de Cerro Porteño, Cerro es Porteño es- F2, de la fase 2 sale. El Fue del F2, 11. Fase 2, 11. Fase 2, 11, que sería el de Pastoreo. Ahí tenés, Pastoreo FC, El 1. ¿Vos estás en fase 1 o fase 2? fase 2. Pastoreo FC ¿Y los ganadores? No, espera, y el ganador. Y no es Pío Capietá. Cerro Capietá. Mira, vas hasta fase 1, Sí. el 13. ¿Cuál es? Fase 1, 13 estoy viendo acá y me aparece... Pero 11 de Cerro Belén. Y sí, pero espera. De fase 1 de Atlético Juventud y Deportivo Pinoza, el ganador de Atlético Juventud y Deportivo Pinoza se va a enfrentar a Pastoreo. Y de ese partido de Pastoreo contra Juegan el contra ganador, Cerro. Es exactamente. Creo que no es así. Sí, así es. Porque mira, acá dice el de Cerro. Dice Cerro partido calificado 9. El 9 debería ser. Como te dije, Franco. Fase así. Upacaraí no participa. River Plate me dice No. bien. Pero demasiado complicado, de A ver, verdad. No, pero mira, de Espera, F1 13, viste que está en fase 1, es Deportivo Pinoza. F2. 11. F2. F1, 11 con el F2. Capietá. Ah, no, F2, 11. Yo estoy viendo el de Cerro Porteño. Pastoreo, tenés razón. Viste, tenés razón. sí. Y entonces dijimos mal de Olimpia. Está mal. Era core. El de Olimpia entonces puede ser fase 2, 1. A ver, fase 2, 1. Fernando Lamora, Olimpia. Anota Voy a eso. explicar Vamos a hacer otra vez el vuelta. de Cerro. Anotar el de Olimpia, Fernando Lamora. Sí. Y F1-1. Pastoreo. 1 de marzo y Nacional. 1 de marzo Nacional. 1 de marzo de Mambay y Nacional de Concepción. Y después es Fernando Lamora contra el ganador de ellos y después va Olimpia. Ujú. ¿Se entiende? Un quilombo, perdón. Ya, es un quilombo. Audios, a ver qué tenemos. Y tiene Carrascal, Carrascal que abre por derecha para Beto Espino, la marca Mateo, se mete Beto por el medio, para Boselli, la retrasó, para Carrascal, para Aquino, Aquino le pega. Es complicado. La tiene pelota Ronnie Reyes encara por la banda derecha, Ronnie Reyes con un centro, la tiene el pipa, le pico mosquito. Con eso no se juega, chaval. Yo tuve dengue y no. Vale, va, fuera de bola eso. Anotemos vuelta. ¡Franco! Y vamos a hacer el video. Y vamos a hacer el video. Entendió. Vale, me gusta. Bueno, bueno. Hacer Yo voy a el video explicar el Olimpia de y Cerro. Ah, dale, expliquen ustedes, dale. O vos haces el Olimpia y yo hago el Cerro. Dale, métele vos. Métele onda, dale. Dale. ¿Y vos cuándo has anotado? ¿Y mi tele? ¿Vos cuándo notaste en Verás. 30 que me digas? Bueno, Olimpia, Fernando Lamora. Y Cerro Pastoreo. Bueno, así nomás, sí, dale. Se da la puta del clip, como que no tiene ganas de laburar. Bueno, vamos a hacer. Olimpia se va a enfrentar. Y vamos a hacer bien. En Copa Paraguay. ¿Y Boco iba a ser? Y si yo conocí el de Cerro. Por eso te pedí ¿Cómo que anote. vos no sos de Cerro? Te pedí que anote, pues yo no sé, tengo que volver a ver otra vez toda la mierda. Y yo Cerro te de dije ya Pastoreo. el de Cerro, papá. Cerro Pastoreo que te dijo Belén hace rato. ¿Y el otro anterior? No, yo no voy a decir más. De que diga Coque. Y Olimpia Fernando Lamora. Sí, pues tenés que poner la pre y el pre. El partido. ¿Y a quién le interesa eso? Hola Y es muchachos, un acá posible les... rival, amigo. Pero espera, vos que dijiste Pastoreo. Bueno, ya se la Bueno. Hola muchachos, acá les dejo mi audio relatando. Por favor, pido únicamente seriedad pura. Tiro de esquina para el Madrid, los blancos de blanco, viene el centro, despeje de la defensa, y ahí tenemos al 4 y 4 son 8, ahí tenemos al Niño Torres, para Benzema, centro, ¿Qué te pasa? Bueno, ¿quiénes podrían ser? A pleno no, venga. Vamos. Qué grande, Tincho. ¿Quiénes podrían ser los rivales de Cerro
y de Olimpia en la Copa Paraguay edición 2025. En Cerro Porteño, el rival más probable, porque es el que va en la fase anterior, es el siguiente, es el Quelito, River Plate. ¿O no? Acá nadie redije. No, Pastoreo. Clasificado 8. ¿Cuál para el clasificado 8? Pastoreo, güera. Santa Nico dice acá. Buena música Pero de no se siete. complicado. Mira, acá dice Voy a clasificado aplicar la 8. limpia mientras. Dale, espera. Espera. Voy a Hacemos aplicarle. otra vez. Espera que... Mira, sobre. F211. Mamá querías. Capatá de Cerro. No. Vos tenés... Ah, mira. Acá te dice. F clasificado... No. Clasificado 9 sale después para la fase 4. Clasificado F11. F211 es el rival. Bueno, voy a aplicarlo limpio. Bueno. Voy a aplicarlo Y limpio. acá te viste, mira, F211. Fase 1. Espera, nada más hacerte la presentación. Pastoreo. Y ahí tenés que buscar Que F1, te 13. vea todo, porque si no, que vos vas a hablar y los perros. Y este es fase 2 y Yo no fase voy a más 1. decir nada. No, no. Que Vas diga a Franco. decir. Que diga Franco. Vas a decir. Se fue Milhouse un día y se va todo fuera de bola. Hay que dibujar. Ese se juega un triangular. Tenés un bolígrafo. Acá. Y los hay Atlético. Sí. Tira, loco. Dale, loco, tira, dale. Audios, sí. Hay audios. Mientras tanto, esto que se va. Tira Coyote o tira Enzo. Va Alan Rodríguez, le pegó. Histórico. Sobre el costado derecho, impulsa Salazar. Bueno. Ya está, pa. Ya entendés, pa. Para poneme para el de Olimpia también. Y Belén González de Olimpia. Ah, bueno, vamos a ver el de Olimpia. Bueno, señoras y señores, ya tenemos el fixture de la Copa Paraguay edición 2025. Estos, vamos a empezar así. Estos podrían ser los posibles rivales. Estos podrían ser los posibles rivales de Cerro Porteño y de Olimpia en la Copa Paraguay 2025. Deportivo Pinoza contra Atlético Juventud fase 1. El ganador de ellos va contra Pastoreo. El ganador entre Pastoreo y los equipos de fase 1 van contra Cerro Porteño. ¿Cómo saldría la música? Se quedó la música de... Bueno, acá está. Para... Ahí está, todo graficado. Acá está. ¿Cuál podría ser el rival Sí, de no sé. Olimpia en la Copa Paraguay? Belén, explícanos. Bueno, en fase 1, 1 de marzo, que es Damambay versus Nacional de Concepción. El ganador de estos dos va a pasar a la segunda fase, donde Fernando de la Mora estaría jugando contra el ganador de fase 1. Y el ganador de fase 2 estaría pasando a enfrentarse a Olimpia en fase 3. Espectacular. Ahí está. Explicación como se debe. Muchísimas gracias. Aprendí del señor Nelson Rivera. Muy bien. Pinoza, Atlético Juventud, Pastoreo. Esos son los posibles. Amambay. Pacaraí no juega UFI. No tiene equipo en UFI. Sí tiene equipo en UFI, pero eso hay otra vez una clasificación, papá. Se juega. O sea que se eliminó. No. Ya se eliminó entonces. Ya Amambay. Ah, mamá, dicen ahí. Amambay. Perdón, no se veía bien, perdón, pido mi... Hola, hace rato te quería saludar, pero todo mío que escucha el audio de tu señora. Te quiero. Muchachos, ustedes están pidiendo currículum. Yo quiero saber cómo entraron Franco y Coque a trabajar sin saber ni siquiera el formato de la Copa Paraguay. Nosotros ya estábamos desde acá antes que arranque el proyecto. Por eso nomás. No hecho. Jime. ¿Qué? La puta madre. Pasen IG. No, qué mal educados que son. Marco suda frío. ¿Por qué? Sudó frío. Fútbol 11. Fútbol 11, dale. Esperana, ha sido rápido, será, te va, viejo. Yo quiero jugar. Fútbol 11. Fútbol 11, pero hoy hay un día que más. Ah, un día como hoy. Ah, un día como hoy, ¿Vos dale. estás en Pasión Radio, mi amigo? ¿Vos estás en Pasión Radio? Me puedo retirar y 52, muchachos. Adelante. Andate nomás allá. Quiero irme a hacer Esteban Cacaroto. No podés tirar eso, No, Belén. Ahí te voy a tirar en Pasión.
Que muchas subs se regalaron, ¿será? ¿Cuánto Sí. plata habremos ganado? Y son 42 subs que se regalaron hoy. 50 hay ahora mismo. 50 y ahora mismo. Teníamos 8 Yo subs. tengo que recuperar 20 de eso, ¿verdad? Por lo que invertí. Y después, Hay que ver cuánto. 3 cuánto camisetas tenemos. triple A Tailandia son. Sí, totalmente. Venden. No, hola. Belén anda a cacaroteo. Belén ya se quiere ir No, porque usted no. tiene que haber una previa. No. Un día como hoy. Saludos al Samber. El Samber que te vi en el ¿Al WhatsApp partido o no? ¿Al de Olimpia Peñarol te vi. Estabas caminando ahí en la calle de preferencia. Info, Zavala no va a ser titular hoy. Salió. Zavala no va a ser titular. ¿Quién dijo eso? Fíjate, po. A ver. Zavala no va a ser Busca Zavala. A ver qué se dice. Belén ya se huele. No. Epa. Ahí está, un día Ahí está. como hoy. Un día como hoy. A ver. Un día como hoy, bancate un rato. Señoras y señores, se llegaba la primera victoria del San Marino en terreno internacional. Fue 2004. El ¿esto? 28 de abril de 2024, perdón, el 28 de abril de 2004 se produjo la primera victoria internacional de la selección de San Marino por 1-0 contra el Liechtenstein. Liechtenstein. El 2004 fue el año más raro para el fútbol. Claro. El 2004 fue En el el año 2004. más... Además, fue un partido amistoso, Campeón de. Serra Valle. Campeón de Escúchame. Champions fue el Porto. No. Campeón de América fue Once Caldas. Todo el 2004 fue el año más extraño para el Sí. fútbol. Ganó San Marino. Grecia ganó la Euro, Grecia sí. ganó la Euro. Porto 2004. Once Caldas llegó a la final de... Once Caldas fue campeón. y llegó a la final. Sí. Del Once Caldas, Mundial de Clubes. Once Caldas y Porto jugaron en la final de la Intercontinental cuando Y eso Fabro todavía. erró un penal. Sí, sí, Ahí sí. se sí, va sí. Fabro de Once Caldas. Liechtenstein. Ahí está, chat. Liechtenstein. Liechtenstein. En un partido amistoso, el primer partido de San Marino en una competición reconocida por la FIFA fue el 14 de noviembre de 1990. Paraguay llegó. Recién 14 años después lograron ganar su primer partido. Paraguay llegó a la Imagínate. final olímpica también. Eso es cierto. Liechtenstein. Dije bien, Liechtenstein. Diego. Mapeo. Ahora dije bien, me corregí. Pero bueno, imagínate. San Marino en ¿Quién es el que campeón 2004. 2004? Cerro. Sí o sí, me imagino. En esa ¿De la época. Copa de Primera? Creo que fue Cerro. Y 2004 habrá sido Cerro. 2004 En esa época Cerro. era dominio total de CCP 1912. San Marino Arzamendia. San Marino Creo que la Copa del Rey fue el Valencia, algo así. Con Cañizares. O el Valladolid, no me acuerdo. Es el mismo San Marino que siempre está en Twitter ahí jodiendo las pelotas. Sí, pero esa es una cuenta, Salsa. Claro. o sea, no oficial, ¿verdad? Pero es de la República de San Marino, ¿verdad? Claro, o sea, San Marino es que hace poco San Marino subió subió de posición en Nations League. San Marino es un país que está dentro de Italia. Sí, San Marino Un país, un muy país. pequeño. Muy tipo pequeño. El Mónaco de allá. El Mónaco también es un país, pero es pequeñito, también está dentro de Francia. Ese es San Tiene Marino. tan fachero el partido, tiene tantos hinchas como Libertad. Me informa que Belén hoy va a la cancha. Yauma Ule. Jaume Ule, es un principado, No, creo. Esto es San Marino. Yo me voy a ver lo del submarino ahora. Vamos, fútbol. Bueno, sí, porque... No, espera un ratito. Ahí. Epa. Facundo Zavala no jugó en el Olimpia ante Trinidense por disposición técnica. Facundo Zavala no está en el 11 titular de Bustos. A mí lo que ¿No? me llama la atención- Olimpia saldrá de esta manera. Según Wilson González, Lucas Versa, Robert Rojas, Axel Alfonso, Richard Ortiz, Rodney Redes, Alex Franco, Javi Domínguez, Iván Leguizamón y Tobías Morínigo. Derlis y Lucas Prato, espera. Dice Rojas, Alfonso, Ortiz, línea de 3. Redes por derecha, Franco Domínguez, el doble 6, Iván Leguizamón por izquierda y Tobías Morínigo. Tobías Morínigo. Redes estaría jugando como... Derlis Carrilero. y Lucas Carrilero. Prato. Espera. A mí lo que me sorprende, Marco, es que dicen Zavala por disposición técnica. Sí, mira, está Pero triste Coque. yo creo que Zavala es el mejor jugador de Olimpia. Recontra. No sé qué habrá ¿Qué pasado. pasa? ¿Y quién va a jugar de carrilero? Va a jugar... ¿Qué puta? ¿Qué es lo que en otro fondo? Por izquierda Leguizamón. Sálvese quien pueda, pio. Entonces por derecha Redes y por No, izquierda Ojo que esto Tobías informó. Morínigo. Esto informó Ariel Isfran, ¿eh? ¿Quién va a ser el carrilero? ¿Leguizamón por izquierda? No sé. Mamá Porque querida. según lo que dice acá,
sería... Esperá. Leguizamón por... Todavía Morínigo marca por izquierda. ¿O será algún enganche por ahí? No sé. Yo pensé en Robert Rojas lateral, pero tampoco va. Pero son 3 abajo. Porque no hay un lateral izquierdo. Son 3 abajo. Son 3 abajo. Bueno, vamos a ver cómo sale Olimpia esta noche, porque lo que dice Ariel Fran es que sería Lucas Versa, Rojas, Alfonso, Richard Ortiz, más arriba, Redes, Franco, Domínguez, Iván Leguizamón y Tobías Morínigo. Está en la mitad de cancha. 3-4-3, y sí, un 3-4-3. Y después arriba, Derry González y Lucas Prato. Jugás Rojas. Sí. Alfonso, Sí. Richard. Richard. En tu medio, Redes. Franco. Domínguez. Redes, Franco y Domínguez. Claro. Leguizamón. Redes, Franco, Domínguez, Leguizamón. Y Tobías Morínigo, dice. Por eso no sé cómo se forma ahí. 3-5-2. Sí, tiene pinta. Porque 3-5-2, jugás con Morínigo. Y arriba Derly y Prato. exactamente. Fua. Muy loco. Inventó un lateral salir izquierdo. Muy, muy bien. Pero lo vamos a ver en esta noche. Bueno, hay audios. Che, me acaban de cagar el fantasy con lo de Zavala. Increíble. Jornada triste, muchachos. El toque de Colman, el centro de Domínguez. Colman. Ahora Domínguez. Colman. ¿Por qué cortar? Bueno, que se note. Retírate nomás, Belén. A servicio automotor le sobra y va hasta 7 minutos. ¿Qué es? No. Marce, dale. Maleducado. Redes y Morínigo de carrilero, señores. Dice acá Joshua Aranda. Es obvio que no es difícil de entender. Entender la visión del técnico es lo que es difícil. ¿Por qué hace esto? Esa es la pregunta. No que no. Mira un poco, Redes, Morínigo de carrilero, entonces bajan más. Va a ser una locura igual, ¿eh? Dale play. Buenas, Pasión Estudio, ¿qué tal? En Pasión Estudio, una pregunta: ¿Coque va a hacer la transmisión del partido de Olimpia con ustedes o Sí. con Olimpia Media? No, Porque con Pasión. he visto ahora una publicación y por eso no. Olimpia media no Te me va a limpiaron. llegar. Olimpia puede sacarme a Coque hasta el mediodía. Después ya no, ¿eh? No, yo hago acá. Así que Acá no, hay negocio todavía acá, ¿eh? Dice, te agarré, ojalá, dolor de Vamos a garganta. jugar fútbol, lanza rápido. No, 20. Ay, 5 minutos. audio, los perros. 5 minutos que nos quedan. Y vamos a jugar. Se nos fue el dictador mayor Nelson y se quedó su sucursal. Marcos Minusvan Lulax Morel. Eso es interesante lo que dice Alan, ¿eh? Sí. 3-4-3 sería Coque y el que se mueva libre sería Leguizamón. En ese sí, entonces tiene sentido, porque Morínigo va a jugar por izquierda entonces y Redes por derecha, y el que estaría en el medio libre Sería Leguizamón. Uy, primera vez que lo vamos a ver en el escenario. Leguizamón, tu medio, Franco, Domínguez, Richard, Alfonso y Rojas. Derlis, Prato. Interesante. Interesante. Yo creo que Interesante. va a estar bueno, ¿eh? Porque vamos a ver primera vez en un escenario así a Leguizamón un poco más suelto. Un poco más suelto. Sí. Que para mí es un jugador muy explosivo, un jugador que puede cumplir con todas las expectativas. Ley libre por medio para pegarle fuerte. Sí, vos sabes que acá puse, mira. Le voy a mostrar. No se va a ver. Ese chiquito. Ahí hacia arriba. Exacto. Ahí. 3. Ahí se ve. Acá los tres carrileros que pueden bajar. Acá. Y acá le dice bien abierto en el medio. Gente de la defensa, Acá, Rey. Dice. Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo que qué es eso? ¿Y qué? Lleva un intento. Yemi, se ve por suerte. Purete se ve en YouTube. Gracias a la gente que nos está viendo. Gracias a en la gente de YouTube, ¿eh? Qué Mañana grande. de vuelta le vamos a tener el chat. Porque hoy pues venga, se olvidó YouTube. Muchacho, un quilombo limpia, boludo. Totalmente perdió gusto. A Morínigo no le convocó, ahora sí que es titular. Alfonso ahora es titular. Zavala no juega. Quilombo la institución será. Ojalá se hable en los medios de la institución, ¿verdad? Porque bueno, nos vemos 2026. ¿De qué chao, cosa? chao. Ustedes están hablando sin siquiera ver el partido. Esperen a que se coma 3 primero limpia y después puteen. No.
Yo creo que hay que esperar, ¿eh? Yo creo que puede funcionar o puede salir muy, pero muy mal. Le puede costar mucho a Bustos. Pero es... Eso es lo que yo también pensé, ¿verdad? Lo que dice Alan. No, lo que dice Alan es a la hora de defender. Porque, ¿qué pasa? Esto es tu ataque. Le cortaron. Poneme a papá en primer plano. Ahora sí, Coque, dale. Bueno. No te enojes, Coque. Esto es... Está al revés. Acá voy a hacer bien. No hay tiempo. Miren, acá tenés tu línea de 3. Acá tenés tu línea de 3. Obviamente, acá jugás así. Así supuestamente se planta Bustos para poder atacar. Como formación horizontal. ¿Cómo Y formación? en vertical, eso hace la- Y así está bien ahí. Mirá, esto es forma de ataque. A la hora de defender, ¿qué hace Morínigo? Morínigo va a estar acá. Baja como un cuarto central. Después acá, Richard va a apoyar en el medio con Franco y Domínguez. Ahora, ¿qué pasa acá? Pasa Rojas acá y Alfonso acá. Y ahí se quedan. Esto va a ser así a la hora de defender. A la hora de atacar, Morínigo viene arriba. Acá Leguizamón solo. Pasa acá. ¡Pum! Gol. Después lo tenés acá a Derli y a Prato. Para hacer. ¿Quién va a estar más suelto? No lo sabremos. Vamos a ver después. Acá lo tenés a Redes para tirar los centros. Morínigo también para el desborde. Muy bueno Morínigo.